really deep, feeling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Then catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, this life to entertain. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, feeling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit we do. Do cause I like it, yeah, move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is sleeping. When shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the way that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, feeling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. All I need, I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you
¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la people? Va a tocar sacar el set para estar cambiando de ítems. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Bienvenido a toda la people que anda por ahí, como siempre. Primero, segundo, siempre pelean que quién es el primero. El primero soy yo, ustedes tienen que pelear por el segundo puesto. El primero soy yo. Oh, soy el primerito. El arca del pasado saludaba uno por uno antes. Creo que el arca del futuro va a simplemente decir un hola general. Como en la familia. Mentira, ¿cómo estamos? Entraba... Le iba la humildad de un momento para otro. Usted no cuenta, no hay chance. Qué tristeza. Ok, estamos ready. Al parecer me estaba por jugar un LOLcito y vi que metieron una actualización. Será humildad. A ver, vamos a saludarla una por una. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás, Sam? Bienvenido. ¿Cómo estamos, la Ana Karen? Bienvenida también. Bienvenida Mika, bienvenido Gelos, Ayato. Ese San es muy tramposo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bienvenido al Fer también. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué pasa con ustedes? Pero con ganas. Me voy, bueno. Me voy a la mierda. Me voy. Chao. Se acabó. Increíble, Increíble. Qué falta de respeto en la que me están... Esperen, porque claro, está YouTube también. Está YouTube. Esperen, que me está faltando gente en YouTube también. Coño. ¿Cómo se nota que quería jugar al LOL, no? Ok, no hay nadie en YouTube, weón, no hay nadie. Nadie quiso venir a mirarme, increíble. O sea, fuera de chiste, como las tonterías. ¿Estás bien? Estoy triste porque quería jugar al LOL. No, mentira. Mentira. ¿Qué está pasando con el nuevo conjunto? Me acabo de dar cuenta, hace un ratito, que acaban de colocar, bueno, todo lo que tiene que ver con el... No me traduzco... La traducción de absolutamente todo, increíble. Igual yo lo iba a traducir. Me acabo de enterar eso, que acaban de colocar leaks, filtraciones sobre el acontecimiento de las cloacas. Así que bueno, vamos a estar reaccionando a eso, vamos a estar viendo. Y después vamos a ir para el... No, mentira. Después farmeamos pincelitos. A ver si me acuerdo, ¿cómo era? ¿Cómo se hacía esto? Un segundo, porque se me olvidó cómo streamear. Ok, creo que se streameaba así, Perfecto, la tenemos ready. En YouTube no hay nadie, estoy muy triste, no vuelvo a aprender nunca más en YouTube. Reportados todos esos. Ah, no, ahí estamos. ¿Qué tal, Gacha Live? ¿Cómo andamos, my bro? Gaciel García también, bienvenido, welcome, my bro. ¿No? Esos son los únicos. Arca buenas, cuando tengas algo de tiempo podrías hacer un mini tutorial rápido de cómo subirse a la montura en medio de la animación. Sí, lo podemos hacer. Sí. Vamos a hacer, lo hacemos ahora, si querés, en breves. Cuando termine de explicar básicamente todo lo nuevo que viene en el Discord. Del evento de cloacas y lo aplicamos, pues. Eso sí, haceme acordar nomás porque a mí se me suele olvidar las cositas. Entonces, si me recordás después, te agradecería. Y hacemos ahí una mini guía. Y también la vamos a hacer short, porque hay bastante gente que me lo está pidiendo, así que vamos a hacer. Bienvenido a Lucar también, ¿cómo estamos? Ok, empecemos, estamos bien, no se preocupen, estamos ready. Estaba haciendo chistes solamente, andaba troleando como siempre, el arca troll. En fin, empecemos con lo nuevo. Bueno, al parecer han colocado leaks, básicamente filtraciones sobre lo nuevo que viene del evento de cloacas, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos de momento. Recuerden, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Esto no va a llegar, puede que no llegue así tal cual esté, puede que haya algún cambio. Siempre tengan en cuenta eso porque después va a llegar, cuando llegue diferente al servidor oficial me van a decir: Arca, vos dijiste en el video que tal cosa y llegó diferente. Recuerden lo que les comento, esto no siempre va a llegar como lo estamos viendo. Así que empecemos, yo lo voy a traducir aparte. Creo que se está viendo perfectamente, ¿no? Me equivoco si se está viendo bien. Así que yo lo voy a traducir aparte.
Y se los voy comentando por acá por encima. Así lo tenemos todos disponible, tanto en inglés como en español, ¿no? Como decimos siempre. Entonces, placas infectadas, al parecer. No vamos a tener el nuevo conjunto. Vamos a traducirlo, no vamos a complicar. Ok. Esto básicamente está en desarrollo. Bucle principal. Los jugadores obtienen fragmentos de la llave fragmentos de llave de caja de desechos como botín del evento. Al parecer vamos a tener un nuevo material, por lo que se está leyendo en esta parte, ¿no? Vamos a tener nuevas llavecitas junto con fragmentos, al parecer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se pueden crear 20 fragmentos para obtener una llave de caja de desechos. Al parecer con 20 fragmentos vamos a obtener una caja. Esto es como muy parecido a todo lo que venimos básicamente obteniendo en el Drakensand. Conseguir fragmentos para obtener cajas y con esas cajas hacer... básicamente fabricar los conjuntos, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? La llave abre los cofres de la caja de los desechos, ¿no? Por lo que estamos viendo acá. Y por último, los cofres contendrán el paquete de selección de la regalía Plague. Aló, ¿cómo estamos? Bienvenido, Genchu. Los cofres obtendrán el paquete de selección de la regalía de las plagas, ¿no? Incluye los ingredientes del conjunto gemas de miasma. Vamos, de plasma. Necesarias para fabricar el nuevo conjunto. Ok, por lo que estamos viendo la mecánica es como muy parecida. Vamos a necesitar cajitas. Dentro de esas cajas vamos a obtener los ingredientes. Junto con este otro material, la miasma, que no sé cómo se llama. Miasma, ¿sí? ¿Por qué acá dice miasma? ¿Cómo estamos ya? Ricky Black, bienvenido, Mayra. Increíble, bueno, continuamos. ¿Y qué más tenemos por acá? A ver. Nueva mascota única. Al parecer vamos a tener una nueva mascota que por lo que estoy viendo acá como que no se la ve. Esto es un efecto. Vamos a ir despacio igual de a poquito. Sí. Vamos a tener una nueva mascota, una rata. 25% de daño, 15% de vida, 20% de resistencia. Está malita. Y acá vamos a tener el bono importante, ¿no? Por lo que estamos viendo. Con la rata, con la nueva rata, hay un 10% de probabilidad adicional de obtener un objeto aleatorio extra en la caja. Básicamente, ¿no? El miasma es una teoría médica obsoleta, predominada hasta el siglo... Ajá. Que atribuía a la causa de enfermedades contagiosas, como el cólera... Ajá, ok, que esto es real. El Drakensand está estudiando por lo que vemos, ¿no? Increíble. Por si algo, perfecto. Ajá. Bueno, pero nosotros de lore historia como que no nos interesa mucho. Nosotros vamos a realmente lo importante, ¿no? El miasma es la WD del Acacio. Opa. Ok. Bueno. Pero como digo, digamos mejor. Sí. No, nosotros no vamos al lore de la historia. Eso lo hacemos cuando estamos aburridos en medio del stream. Ahora vamos a lo importante, ¿no? En fin. La mascota esta, al parecer, la nueva mascota esta va a ser muy similar a las anteriores mascotas, ¿no? Que gracias a ella vamos a tener un pequeño % de probabilidad de obtener algo que nos va a ayudar a conseguir el conjunto, ¿no? O sea, como viene sucediendo con la mascota del tiburón 5, con el Kung Fu Panda, con esta nueva del conejo, etc. Seguramente va a costar 100.000 undermantes, como vienen costando las anteriores mascotas, así que ya saben, vayan preparando los 100.000 undermantes las personas que quieran obtener la mascotita, como siempre viene sucediendo, ¿no? Esto es así como funciona, ¿no? Ok, estamos. Después, al parecer vamos a tener 3 nuevos efectos, como viene sucediendo siempre. Pero viene sucediendo esto, vienen colocando 3 nuevos efectos. El primero va a ser este, ¿no? Al parecer, como podemos estar viendo, bueno... Este ya no estaba. Este no existía anteriormente. Este me suena que es muy parecido. ¡Ey! Miren eso, lo que está acá. Vamos a tener cofres de la codicia. Increíble. Otra vez reutilizando cosas que ya existen. Vamos a tener un cofre de la codicia de color verde. Esto vuela a muchos undermantes. Tenemos este otro efecto. Muy parecido al anterior. Increíble. Puro talento. Increíble, puro talento, locurita. Después vamos a tener este tercer efecto que también es muy parecido. De ahí salen los cofres para el set, por eso la mascota. Ok.
Ahora vamos a... O sea, esto igual es como por encima y después hacemos realmente como el resumen. Vale la pena, ¿no? Y por último vamos a tener una monturita, que es esta monturita de un taladro, ¿no? Básicamente va a ser esta la nueva montura del evento. ¿Cómo se va a conseguir? Probablemente se consiga también del cofre, ¿no? De la codicia. Al igual que con la zanahoria en este evento de primavera, ¿no? Probablemente sea así. Como lo que yo... Nuevamente fálico o es cosa mía. Es verdad, el Drakensang como que últimamente viene sacando puras cosas con punta, ¿no? Tipo, si Pepe juega... Si a Pepe le gustaría... O sea, si siguiese jugando al Drakensang, Pepe estaría muy feliz de esto. Pepe sería una persona muy feliz actualmente. A ver, un segundo, voy a colocar esto por acá. Vamos. Prende stream. Nos vamos para allá. Ya está en el servidor de prueba, ahí ando. ¿Cómo se hace stream? What? ¿Ya está en el servidor de prueba esto? ¿Pinchu? ¿Esto ya está en el servidor de prueba real? ¿O me están mintiendo? Lo voy a reportar a Hinchu. Y ahí ando. ¿Sí está en el servidor de prueba? Hinchu, como me hagas parar el stream para meterme al servidor de prueba y que no exista nada, te reporto, Tuvo captura, pues. Ok, yo voy a confiar en vos, Un segundo. Me voy a ir a meter al servidor de prueba porque ¿para qué vamos a estar leyendo acá si lo podemos ver en vivo y en directo, no? O sea... Estoy entrando al servidor de prueba, Como no me esté cargando la actualización, lo reportamos a Hinchu, Lo baneamos. Lo baneamos del stream, Hinchu no me está tirando para descargar nada, Esperen. Pobre Pepe, toda la culpa es de Pepe. Increíble, Pepe es nuestro panita de corazón. Si no descarga nada está bien. Yo voy a entrar, como sea mentira lo matamos, Hinchu ha abandonado el chat. Y le empiezan a tirar hate todos a Hinchu, de ahora en adelante. Porque ya descargaste la actual. Sí, no. Vamos a entrar simplemente por desmascarar al troll. Simplemente por eso. O sea, miren, Simplemente por desmascarar a Hinchu. Y estamos entrando. Atentos, Están en la misma... Sí, que yo sé que sí. Simplemente esto por desmascarar a Hinchu que nos está troleando, Miren, como ya apreté acá. Es que no está, huevón, es que no está. Míralo. Increíble, Ok, lo baneamos. Yato, banealo, por favor. Metele ahí el ban. Increíble, Hinchu. Baneito, sí, banelo. Vos también, San. Cualquiera de los dos, el que lo quiera banear, banelo. Mátelo. Sí. Les doy permiso. Banelo todo el tiempo que ustedes consideren. Ajá. Correspondiente, pues. Ok, volvemos a Discord. Che, no me da el Discord ahora, what? ¿Qué está pasando con Discord? ¿Qué puede suceder con mi Discord? Ahí está. La pasé mal, Pero me cae bien. No, a mí no me cae bien. Ok, continuamos. Pedimos perdón a Hinchu. Pero bueno, esto como yo digo. Esto es como con Amariel. Antecedentes. Entonces de ahora en adelante a Hinchu ya le vamos a tener la misma confianza. Porque claro, nos acaba de trolear. Es lo que digo. Antecedentes. De ahora en adelante va a tener antecedentes malos conmigo. Ok, continuamos. Ajá. Digamos. Entonces nos quedamos en la monturita, ¿no? Al parecer, bueno, esta monturita seguramente se va a conseguir de los cofres de la codicia, de color verde, los cofres de la codicia estos de cloacas infectados, digámosle. Después, ¿qué tenemos por acá? Ok, tenemos un poquito lo que viene siendo el conjunto, ¿no? Por lo que estamos viendo. A ver. Vamos a traducir. Atuendo de la plaga, conjunto de equipo de 4 piezas. Ok, acá es cuando se viene lo importante, lo interesante. El conjunto de... las 4 piezas. ¿Qué tenemos de bueno? A ver. Nuevo conjunto para todas las clases. Casco, anillo, anillo 2. Adorno. Para fabricarlo con 500 gemas de miasma y 50 ingredientes específicos del conjunto. O sea, en total necesitamos 500 gemas de miasma. Y
y 50 ingredientes o por cada uno. ¿Qué tal, Gaby Fiore? ¿Cómo estamos? Mayro, bienvenido. ¿Quién sabe esto? ¿Esto es en total o es por pieza? ¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a los que recién van llegando. Ahora estamos yendo a lo importante, así que no se preocupen los que recién llegan. Esto es realmente lo interesante, lo otro, bueno, son cositas, es como un agregado, ¿no? ¿Esto será en total? ¿O por pieza? Hay como esa duda, ¿no? En fin. Al parecer, cuando utilicemos tanta cantidad de piezas, cuando utilicemos 2 piezas vamos a tener un 20% más de vida. Y cuando utilicemos 3 piezas vamos a tener un 20% más de daño. Ok, esto es muy interesante, ¿no? Porque era lo que comentábamos anteriormente. Puede que quizás no nos funcione utilizar el conjunto de 4 piezas. O sea, utilizar las 4. Porque tendríamos que quitarnos Dragon o el set de Glory. Pero quizás nos puede estar sirviendo utilizar 2 o utilizar 3 piezas. O sea, puede estar interesante, ¿no? Bueno, eso de las configuraciones lo dejaremos como para el final. Al final lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a hacer como un poquito el repaso de todo lo que hay, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Siguiente. La bonificación de 4 piezas activa una transformación en forma venenosa durante 20 segundos. Aló, 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 bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Ok, vamos a empezar con el guerrero. ¿Qué es lo que va a dar el conjunto de veneno en el guerrero dragón? Básicamente, ¿no? Vamos a chequear esto. Ok. Vamos a tener un 30% de probabilidad de transformarse en forma venenosa durante 20 segundos al golpear con golpe furioso. Ok. Entonces la habilidad de activación va a ser el golpe furioso. El Rider Full Swing, básicamente. Para activar el conjunto en el guerrero va a ser el golpe furioso. ¿Cuál es el golpe furioso? Creo que es como el barrido, ¿no? El que siempre digo el barrido, pero... Ahora igualmente voy a pasarme también a Agathon y lo vamos a chequear personaje por personaje. Perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer este efecto? Bueno, este efecto va a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos, por lo que estoy viendo. Esto está bastante interesante, como les dije. Va a aumentar el daño en un 600%, o sea, es un montón. 600% es una locura. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos también a traducir esto. Golpe furioso se transforma en golpe salvaje sangriento de quimera. Balancea tu arma continuamente mientras te mueves sin consumir recursos. Inflige un 900% de daño base como daño de veneno por segundo a todos los enemigos en un radio de 4 metros. O sea, esto parece locurita, ¿no? Aplica veneno al golpear. Golpear a un enemigo tiene un 30% de probabilidad de activar la piel de dragón. Hasta una vez. Cada 8 segundos. ¿Qué? O sea, ¿esto está bien? Esto está como muy roto, ¿no? O sea, tiene un 30% de probabilidad de activarte la piel de dragón. O sea, una piel de dragón extra. ¿Yo estoy leyendo bien o mi traductor está malo? Es una locura, ¿no? Tengo expectativas en el set. No es bueno. Al final me decepciona. Esto está muy bueno, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los que saben de esto? Para mí está bastante interesante, ¿no? Obviamente. Quizás no va a ser mejor que Dragon, pero malo no está. Suena demasiado bueno. Ajá. O sea, no sé si... Vamos a aclarar, vamos a hacer un inciso. No sé si va a ser mejor que Dragon, pero no se lee malo. Eso es lo que también... Que por ahí uno acá, como vengo y me sorprendo, van a decir Arca tampoco es para tanto. Pero para mí estaba muy interesante, sinceramente. Estaba bastante bien, la verdad. Al menos en el guerrero. No sé cómo es esto de la piel de dragón. O sea, es una piel de dragón extra. O sea, yo, aparte de tener mi piel de dragón, voy a tener un 30% de probabilidad de activar una piel de dragón extra. Todos los sets son sacar el bono de daño y cambiar a Dragon o Glory. Ok, bueno. En fin. Esto es en el guerrero. Esto para PvP puede estar muy loco, la verdad. O sea, interesante. De momento tiene buena pinta lo que estoy leyendo. Voy a dejar al mago para el final. ¿Qué les parece? Dejamos al mago para el final. Como... Ajá. Al mago y al cazador dejamos para el final. Vamos al mecha ahora. Marca que mago de casa. Dejamos al mago y al cazador para el final. Vamos al mecánico. ¿Por qué?
¿Por qué mi stream? ¿Por qué mi stream? Perfecto. A ver en el mecánico. A ver en el meca, coño. A ver en el mecánico. Porque yo tengo muchas expectativas en el cazador y en el mago. En el mago no, en el cazador. El cazador lo voy a dejar para la última. Para hacer ahí un poquito de show. En fin, vamos al siguiente. Mecánico, mecánico a vapor. Vamos a tener un, ¿qué? 50% de chances. Sí, 50% de probabilidad de transformar la forma venenosa durante 20 segundos al acertar el disparo rápido, ¿no? Entonces, para poder activar el conjunto en el mecha va a ser con el disparo rápido. Es lo que digo, está en base al dominio sobre el veneno. O sea, vamos a tener que utilizar esa habilidad, el dominio sobre el veneno. Eso me parece genial, la verdad. Y es de 10. Después, vamos a tener el mismo bono. Va a ignorar las resistencias de veneno a los enemigos. Esto también está súper increíble. Vamos a tener un 400% más de daño. Vamos a tener un 200% menos que en el guerrero. No sé si estará bien, estará mal, sinceramente no lo sé. Pero bueno, ahí está un poquito el detalle. En el guerrero tenemos un 600 y en el mecánico tenemos un 400. Después, al utilizar el disparo rápido, va a pasar como que en el guerrero, que también es con el golpe furioso. Vamos a tener la transformación de la quimera, ¿no? La quimera shot. ¿Estoy viendo? ¿Qué es la quimera shot? Básicamente es el segundo bono del conjunto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Dispara 3 balas venenosas hacia adelante sin tiempo de reutilización y coste de recursos. ¿What? O sea, es como... Esto básicamente sería como un set de glory del mago, ¿no? Los magos lanzamos 3 hielitos. Los mecánicos van a lanzar 3 proyectiles, que no van a tener costos, ¿no? Una metralleta. ¿Qué tal, bioquímico? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a todos. El mecánico al parecer va a ser como un set de gloria del mago. Ok, puede estar bien. Recuerden esto, el Quimera Shot, si no me equivoco, es cada 20 segundos también. Hay que tener en cuenta esto. Si no me estoy equivocando tampoco. Y después vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿cuál es el otro bono que tenemos? En tercer lugar, cada bala inflige un 350% de tu daño base como daño de veneno. Aplica veneno durante 5 segundos al impactar. Las balas atraviesan a 5 enemigos. O sea, ¿what? ¿Cómo que atraviesan a 5 enemigos? Estamos locos. Literalmente es un pinche set de glory de mago. Increíble, ¿no? No, la Quimera Shot es siempre que tengas el set. Ah, ok, la Quimera Shot es siempre que tengamos el conjunto. Ah, ok, y este es el bono de 20 segundos. Ok. Muchas thank you por la aclaración. God. O sea, sí, el mecánico se transforma en un set de glory básicamente, ¿no? De mago. Wow. Está bastante interesante esto, ¿eh? O sea, no solamente van a lanzar 3, sino que también van a perforar a 5 enemigos. O sea, es un set de glory, de mago, pero de mecha. Ok, y el último bono... Uf, ahora el del mecánico me está pareciendo mucho más increíble, ¿eh? ¿Cuánto va a costar esto? Uy, qué miedo. Cada impacto otorga una mejora del disparo rápido. 2% de velocidad de ataque, dura 5 segundos, se acumula hasta 10 veces. O sea, vamos a tener un 20% más de velocidad de ataque en el disparo rápido. Una locura. Al acertar un enemigo hay una probabilidad del 30% de construir una torreta ametralladora frente al jugador hasta una vez cada 20 segundos. ¿What? Esta vaina, huevón. 1.000.000 de under. ¿Cuánto costó? Pero para mí esto está mucho mejor que el conjunto de invierno, ¿eh? Esto para mí está mejor, ¿no? Que el set de invierno. Al menos en el mecánico. En el mecha está muy roto, ¿no? Unos 2 millones. Para mí esto está mejor que el set de invierno, ¿eh? No sé qué opinan ustedes. Para mí esto está mejor que el conjunto de invierno, ¿eh? Obviamente, lo bueno del conjunto de invierno es que uno lo puede utilizar junto con Dragon y junto con Glory. Eso es quizás como la diferencia. Pero por ejemplo, imaginemos que en vez que sean los anillos, que sea por ejemplo los guantes y la pechera. Yo creo que todo el mundo estaríamos cambiando el conjunto de invierno por este, ¿no? Imaginemos que los anillos, y bueno, en caso de ser guerrero con Dragon, imaginemos que el casco sea la hombrera, perdón, el amuleto. Imaginemos que el conjunto de invierno lo podríamos reemplazar por este. Yo creo que todos
estaríamos utilizando esta vaina, ¿eh? Creo que todo el mundo andaríamos utilizando el de veneno en vez de el invierno. ¿Alguien sabe cuál es la forma más rápida de bloquear todo el inventario del personaje? La forma más rápida, bueno, es esperar el evento de aniversario. En aniversario regalan mucho inventario. Por hacer las barras, ¿no? Uno completa las barras y puedes básicamente conseguir mucho inventario con eso. La recomendación es tener más de un personaje en la cuenta para poder hacer el evento en todos los personajes. Entonces, esos inventarios vos los puedes canjear en el personaje que quieras. Así que si tenés personajes secundarios, terminás el evento. Y como esas cuestiones de inventario van en cajitas para reclamar a la izquierda, vos después puedes cambiar de personaje y reclamás todo lo que conseguiste en tus secundarios en la principal y amplias todo el inventario en un solo evento, ¿no? En tu cuenta principal. La recomendación que te puedo llegar a dar. Si no, tenés que farmear muchos Undermantes. No existe como otra forma de ampliar el inventario sin que sea con Unders. Ok, continuamos. Está pareciendo muy roto esto, ¿eh? Lo que me está pareciendo muy broken es lo de abajo. Tipo que el mecha tenga un 30% de probabilidad que aparezca una torreta extra. Y el 30% de activar la piel de dragón en el guerrero también me está pareciendo una locura, ¿eh? O sea, está muy loco esto. Ok, vamos a dejar el cazador para el final porque es al que más expectativa le tengo. Vamos al mago. El mago es como el que más dije ayer, como que creí, o sea, que creo va a ser como el peorcito de todos. Veremos si me equivoco o no. Ok. Vamos a tener un 50% de probabilidad de que el disparo mágico... Esto locurita, hace años que los magos no utilizamos el disparo mágico. Así que puede estar bien. De activar la transformación, bueno, del veneno durante 20 segundos. No en todas las razas es 20 segundos. La probabilidad cambia. En el guerrero es un 30. En el mago es un 50. Y en el mecha también es un 50. Ok. Esto va a ser básicamente lo mismo. Vamos a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos. Y vamos a aumentar un 500% de daño. Ok, al mago es al que... Ah, no. El guerrero es un 600. Al mago es un 500. Y al mecánico un 400. Ok, ok. Opa. La singularidad... ¿Qué? Increíble. La singularidad se transforma en explosión tóxica. O sea, nos van a cambiar la skin de la singularidad. Uf, esto puede estar muy chévere, la verdad, de ver así. Estéticamente puede estar muy bonito, sinceramente, ¿eh? ¿Qué es lo que va a hacer esto? De entrada en el lanzador, explota cada segundo, inflige un 800% de tu daño base como daño de veneno a todos los enemigos en un radio de... X metros. Ok, de momento los metros como que no han dicho cuánto es. No sabemos si los van a agrandar o va a permanecer igual. O sea, la singularidad ahora va a pegar como antes. ¿Se acuerdan que antes la singua causaba daño? Al parecer la singularidad ahora va a causar nuevamente daño. Esto puede estar muy chévere, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Y de pago no hay, ¿verdad? De pago, si no me equivoco, también hay. Sí. Disculpa por preguntar esto. Sin problema, Mayra. O sea, cualquier duda que tengan ustedes pregunten. No pasa absolutamente nada. Y en caso de que yo no responda algo, después me pueden volver a preguntar, ¿eh? No se preocupen. Acá no hay ningún problema con eso. Chill, que acá estamos todos de panitas informándonos. Siguiente. Aplica el efecto de lentitud y veneno durante 5 segundos al impactar. Ok, va a reducir básicamente... No sé si la velocidad de slow... Velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Ambas, quizás. Aplica el efecto de lentitud y veneno. ¿Okay? Al golpear a un enemigo hay un 30% de probabilidad de lanzar control mental sobre el objetivo. Hasta una vez cada 8 segundos. Ok, a ver. Sinceramente, no me parece como tan broken, la verdad. Yo siento que el del guerrero y el mecha creo que están mejores. De momento. Habrá que ver cómo es el daño de la singularidad, la verdad. Pero... no me parece como tan brutal, sinceramente, ¿no? Por lo del control mental. Pero bueno. Nuevamente es como digo. Tampoco me parece mal porque últimamente los magos venimos como con conjuntos bastante decentes. Entonces no lo veo como tan mal. Sinceramente como que no sea tan bueno. Sí me gusta esto porque siento como que se va a hacer muy atractivo visualmente. De transformarte la singularidad en esta peste tóxica, básicamente. Eso sí, como que se me hace bastante interesante. Simplemente por eso, o sea, a nivel visual. Pero, ajá. No creo como que sea muy broken en el mago, el conjunto, ¿no?
Ese control mental en Fangoso va a joder partidas. Es verdad, Igual es un 30% de probabilidad. Habrá que ver, ¿no? Es verdad, sí, para Fangoso puede estar muy triste esto, Imagínense llegar, lanzarse el control mental y convertirse al Fangoso. Te viene todo el equipo encima, ¿no? Pulsado. Entonces, bueno, en el mago como que capaz como que no lo veo tan broken, sinceramente. No lo veo como tan brutal. Pero bueno, habrá que ver, habrá que chequear cómo llega todo esto. Otra cosa que también me hizo como bastante ilusión de esto es que la singularidad nuevamente vuelve a hacer daño, como lo hacía anteriormente. Esto sí como que me hace un poquito de ilusión. Porque bueno, se puede utilizar para ciertas cosas. Ok, vamos al que yo estoy como más hypeado. Y eso que ni siquiera es mi raza principal. Pero yo le tengo como mucha fe al del cazador. A ver qué es lo que sucede con el del caza. A ver qué hay de nuevo en el cazador. Bien. A ver, ¿qué tenemos en el cazador? Guardabosque, bueno, cazador. 50% de probabilidad de transformar en forma venenosa durante 20 segundos al impactar con la flecha de caza. No, bueno, ¿por qué la flecha de caza? Ah, qué tristeza, huevón. No sé si me gusta. Yo quería el impulso mortal. Porque la flecha de caza era el impulso. Daño aumentado en un 600%. ¿Cuál es el Scalar Shot? ¿Cuál es el Scalar Shot? ¿Este es el impulso? ¿Cuál es el Scalar Shot? No me lo está traduciendo bien acá. Disparo disperso. No, el disparo muy. No, bueno. No hay chance. Ah, ok. La buff fue potente, creo, ¿no? Desata un cono de ataque venenoso sin tiempo de reutilización ni coste de recursos. Ok, el disparo múltiple va a dejar de consumir recursos, al parecer. Inflige un 300% de daño base. Creo que es el menos que le dieron daño, ¿no? Qué asco esto. ¿Por qué al caza le dieron menos daño, weón? Ah, no, 600. Ok, pido perdón, no. Bueno, igual sí, ¿no? Igual sí, fue el que menos daño le dieron. ¿Qué carajos? Bueno. Inflige un 300% de tu daño base como daño de veneno a todos los enemigos objetivos frente a ti. Aplica veneno durante 5 segundos al impactar, al golpear un enemigo. Existe un X% de probabilidad de aplicar una marca reforzada, ¿no? Ok. Es cuando viene lo interesante, quiero pensar, ¿no? Va a existir un tanto porcentaje que no sabemos de cuánto va a ser la probabilidad. No sé por qué no la pusieron. De ejecutarle una marca, ¿no? Básicamente un poquito como lo del mercenario morado, me imagino, cuando utilicemos esto. Y entre paréntesis tenemos lo siguiente, ¿no? Flecha explosiva, golpe mortal, disparo preciso, o sea, disparo de precisión. Danza de cuchillas, ave de presa, disparo disperso. Infligen un X% de daño aumentado sobre la marca, ¿no? Un poquito. Para mí ese set al caza le servirá muy bien. No. Qué tristeza, la verdad. Muy triste, Bueno, habrá que ver cuánto es el porcentaje de la marca. Esto de la marca, mi intuición dice que va a ser como lo del mercenario moradito. ¿Cómo es lo del mercenario moradito? Bueno, explota la explosión del mercenario y queda la marca encima, ¿no? Acá va a aparecer lo mismo. Cuando estén utilizando el disparo múltiple, se va a poder aplicar la marca. Y encima de la marca, cuando utilicen estas habilidades, va a causar tanto porcentaje de daño. Esto puede estar interesante, la verdad. Por ejemplo en PvP. O sea, en PvP puede estar interesante. Arca no juego PvP, no importa. Pero imagínense, llega el cazador con el disparo múltiple. Te aplica la marca y encima de la marca te lanza una explosiva. Probablemente te manda a Kill, ¿no? A reiniciar la partida. Básicamente. A nivel de PvP puede estar bien. O sea que el disparo múltiple igualmente es como bastante fácil de atinar, ¿no? Porque es un rango muy amplio el que tiene. Entonces puede estar bien para los que hacen PvP. Puede estar un poquito interesante. Para los que hacen PvE, pues sinceramente no lo sé. La verdad no sabría qué decirles. Porque bueno, no sé qué tantas ganas tienen los cazadores de estar utilizando la flecha verde para poder activar el bonito de daño. Y tras eso después utilizar la flecha múltiple para poder utilizar
Con la flecha explosiva encima, ¿no? También. Encima hay que ver lo siguiente. La marca, ¿cómo va a funcionar la marca? O sea, la marca es como la explotás con una habilidad. O sea, lanzo la múltiple, sale la marca. Y con la próxima habilidad explota. O sea, solamente me va a contar para una flecha explosiva o va a permanecer como el mercenario. La del mercenario creo que permanece 7 segundos, si no me equivoco. 7 o 10. No estoy mal. Y en todo ese tiempo nosotros causamos más daño. Ahora, en cuanto a esto, como que no dice cuántos segundos va a durar la marquita, ¿no? Entonces como que no... Por ejemplo, para PvE no lo veo como mucho sentido el hecho de... Llego con el conjunto de cloacas, le aplico la marca y después me cambio rápido a Glory o a Dragon para aprovechar esos segundos de la marca activa, ¿no? Eso es lo que no sé. En fin. Creo que es permanente. Ok, ¿es permanente? Ok, si es permanente sí puede estar interesante entonces, ¿no? Porque por ejemplo yo la play que veo es llego al evento de Glory, al primer jefe, le aplico la marquita, me cambio rápido al otro conjunto y le empiezo a pegar encima de la marca, ¿no? Es permanente, más el estilo de la marca de las esencias moradas. Ok, si es permanente sí. Si es permanente sí, está interesante. Sí, si es permanente sí. Entonces bueno, habrá que ver esto nuevamente cómo llega. Sinceramente, bueno, si tengo que hacer como mi top 1 estaría, creo que el mecánico, sí, la del mecha es que está muy broken. Obviamente esto como viéndolo así a primer vistazo, de primeras. El mecha... El del mecha es como el más roto, creo, ¿no? Más que nada por esto, ¿no? Que te va a triplicar el daño de lo que ya básicamente hace. Básicamente esto. Que te va a triplicar el disparo rápido. Aparte de eso va a perforar a 5 enemigos. Es un poquito set de Glory de los magos. Muy parecido. Tras eso también van a tener un 30% de probabilidad de que se ejecute una torreta, ¿no? También te va a aumentar la velocidad de ataque del disparo rápido en un 20%. Obviamente si lo stackeas las 10 veces. Las 10 carguitas. Entonces yo creo que el top 1 sería el mecha. Para mí el del mecha está como bastante chévere. Después en segundo lugar, así como viéndolo también de primeras, sería el guerrero. El guerrero creo que también está muy interesante. Sinceramente me parece muy chévere el del lugar. El del guerrero está muy bien, la verdad. Déjenme igual, lo voy a leer nuevamente, porque fue el primero y ya se me olvidó. Como para recordar un poquito. 30% de probabilidad de formar la forma venenosa con el golpe furioso, ¿no? Ignora las resistencias al veneno de los enemigos. El daño le va a aumentar en un 600%. Bien, el golpe furioso se transforma en golpe salvaje sangriento de quimera. Balancea tu arma continuamente mientras te mueves, sin consumir recursos. Ajá. Inflige un 900% de daño como daño de veneno por segundo a todos los enemigos en un radio de 4 metros. Aplica veneno al golpear. Golpear a un enemigo tiene un 30% de probabilidad de activar la piel de dragón hasta una vez cada 8 segundos, ¿no? Ustedes saben que lo vemos como muy interesante. Ahora igual vamos a ver cuál es el Ragged Suite, que el golpe furioso. Esto sería como bastante interesante para el limpiado de mapas, ¿no? Ya que es un golpe como en área. Es el que estoy pensando. Si no es el que estoy pensando, triste, ¿eh? A ver, esperen. Estoy acá. Estamos acá en el servidor de prueba que tenemos un war. Lo vamos a chequear. Quiero ver cuál es el golpe. A ver. Vamos a ver cuál es el golpe furioso. Si es el que yo creo o es el otro. Ok, no, es este. No, bueno, F, huevón. Yo pensé que era este. El impulso furioso creí que era. Ah, qué tristeza. Es el golpe básico. ¿Ese no es el aura morada que genera vida? ¿Cómo así? La aura morada que genera vida. La piel de dragón es esta. Sí, el aura moradita. La misma. Vamos a tener una probabilidad de que se ejecute una de estas, ¿no? Ese es el golpe básico. Es con esta habilidad vamos a activar el conjunto del veneno. Ok, yo no sé si me gusta tanto, ¿eh? Ya no sé si me gusta tanto.
Sinceramente. Ok, para PvP puede estar interesante. O sea, para PvP sí puede estar bien. Pero a nivel de farmeo pensé que era esta. Además, no sé por qué. Si al momento de utilizar el dominio sobre el fuego, sobre el veneno, perdón. Vamos a poner esto también. El que te transforma, si no me equivoco, es el este. Este no te lo transforma. Este sí. Ese Nick. Este Nick, bueno, son de cuentas que creó antes el servidor. Las personas que ya tenían cuenta en el servidor de prueba les crearon cuentas para poder testear. Esto hace un montón de tiempo que lo hicieron ellos. Yo creí que era este, que de hecho tiene sentido porque es lo que les digo. O sea, en cuanto al dominio sobre el veneno, la que te está transformando la habilidad es esta. O sea, esta no te la transforma. O sea, se mantiene así. Es lo mismo con la destrucción. La destrucción también te la transforma. Ah, miren. O sea, la destrucción también te la transforma. Entonces, yo creo que ahí le erró el Drakensand, sinceramente. Para mí tenía que haber sido en esta. En esta. Para mí. O en todo caso en la destrucción, ¿no? En la destrucción igual no sé si me hubiese gustado. Obviamente si estaría bien roto, estaría muy chévere. Pero no me hubiese gustado porque por el hecho de que ya esto lo tienen con Dragon, ¿no? Y lo ideal es como tratar de abarcar todas las habilidades. Quizás, es lo que digo, quizás para esta no lo era, pero hubiese estado interesante con esta, ¿eh? Fue un hack, es verdad, fue un hack en el servidor de prueba. Me hubiese gustado sinceramente que hubiese sido. Así que bajó un poquito mis expectativas en el guerrero, la verdad, en el conjunto. Pero bueno, igualmente lo veo bastante chévere, como digo. El poder activar una piel de dragón. El poder activar una piel de dragón extra en PvP puede estar muy broken, la verdad puede estar muy roto. Pero bueno, habrá que ver igualmente cómo continúa todo esto, ¿no? Entonces bueno, yo nuevamente como digo en el mecha está muy broken. De hecho la Chise creo que esto lo va a buscar 100% la Chise esto lo va a conseguir. Me voy a poner a farmear a Undermante ya de ya porque la Chise lo debería de tener. Está muy broken sinceramente. Así que creo que se lo merece la Chise. Después en el cazador, bueno, habrá que ver cómo interactúa la marca. De momento tiene buena pinta, si esto es como dice Yato que va a permanecer. Esto va a permanecer en los jefes hasta que uno los elimine. Va a estar muy interesante, la verdad. Más que nada, todo esto al final es siempre pensado en enemigos que realmente aguanten. Porque si nos vamos a los enemigos típicos de paralelo, a los enemigos típicos de algún evento estilo lobo, estilo, no sé, Dragon. De los que conocemos, ¿no? De los que llegamos, los matamos de un golpe. Bueno, para todo eso, da igual. A la final vamos a seguir eliminándolos rapidísimos. Utilicemos lo que utilicemos. Esto siempre es, como digo, es pensado para eso. Y en la del mago, bueno, la verdad no sé, sinceramente. ¿Qué tal esté la cuestión? No lo veo como muy bien, sinceramente. Más que nada porque sí, o sea, nos va a aumentar un 500% más de daño, sí. Pero vamos a tener que utilizar el disparo mágico, que de por sí tiene menos daño que el de Glory, para obtener el 500%. Tras eso, la segunda habilidad donde nos va básicamente a interactuar el set es un 800% más de daño en la singularidad. Que la singu de por sí no hace mucho daño, entonces no sé cuánto es lo que vaya a causar, la verdad. Y el segundo bono que activa el control mental. Y sinceramente no lo veo como demasiado útil. La verdad como que no me parece muy chévere. Como que no me gusta, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal está en el Ranger? En el cazador está interesante dependiendo de cómo sea lo de la marquita, ¿no? Para poder activarlo, bueno, vamos a necesitar, como ya dijimos, la flecha verde. Para poder activar el conjunto. El bono este. Y después para poder activar la marca, que es el segundo bono, es con el disparo múltiple, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. ¿Cómo estamos, Killer? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo está la people? ¿Cómo andan los Killer? Ok. Ok. A ver un segundo. Perdón que no estuve leyendo a las de YouTube. Pido disculpas para las de YouTube que no las estuve leyendo. Es que como no había nadie escribiendo, no los leí, pido perdón.
Piel de dragón infinita, probablemente sí. Los números y las estadísticas se miran muy llamativas, pero quizás al final sea como las estadísticas del nuevo mercenario de Pascua y que al final no hicieran tanto daño como creíamos, o quizás sí. Probablemente no. Ahora nuevamente es como digo, así de primeras el único como que lo veo ultra mega broken es el del mecha. El mecánico es como el que más interesante se ve a nivel todo. Después los otros, bueno, es lo que digo, en el cazador hay que ver qué es lo que sucede con la marca. En el mago la verdad no tiene muy buena pinta porque el daño de los 800 es en base a la singularidad. No creo que la singu vaya a llegar a pegar demasiado con este daño. Y el del guerrero, bueno, es con el golpe furioso, ¿no? El ataque básico. Entonces tampoco es como... Veo como fallas en el conjunto, un poquito. En el único que es lo que digo, nuevamente lo repito, en el del mecha. Es como el mejorcito de momento, ¿no? Ahora mismo da igual lo que del set. Lo importante es que se pueda obtener sin darle la vida al juego. Eso totalmente cierto. Esto también es muy cierto. Hay que ver cómo es que se va a conseguir todo esto. Si realmente se va a poder conseguir con Andermantes. Se va a poder conseguir farmeándolo del evento. Cuánto tiempo hay que invertirle. O simplemente se va a conseguir con dinero real y ya como sucedió con este último mercenario en el evento de primavera, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso. Eso, bueno, próximamente lo estaremos viendo. Eso sí, lo que vimos acá encima es que vamos a necesitar 500 gemas y 50 pieles. Todavía lo que no tengo muy en claro si es en total 500 y 50 pieles para todo el conjunto o por cada pieza. De momento no lo sé. Ok, ahora sí. Llegué del mecánico, pueden decir llegué del mecánico, pueden decirla, mi opinión no me deja. Ok, perdón. En el mecha, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener un 50% de probabilidad de que cuando utilicemos el disparo rápido vamos a causar, vamos a activar el bono, ¿no? El bono del veneno por 20 segundos. ¿Qué va a hacer este bono? Bueno, este bono va a hacer lo siguiente. Va a ignorar la resistencia de veneno de los enemigos y nos va a aumentar el daño en un 400%, ¿no? Esto está bastante bien porque al utilizar el disparo rápido con el dominio sobre el veneno, nuestra habilidad se va a convertir en veneno. Entonces, si esto ignora las resistencias, vamos a pegar muchísimo. Después, el disparo rápido se va a transformar en la quimera shot. Básicamente es el segundo bono. Que va a ser lo siguiente. Nuestros disparo rápido se va a transformar básicamente en 3. Que es un poquito como el set de Glory en el mago. Y aparte de eso también va a perforar a 5 enemigos. Nos va a aumentar un 350% más de daño de venenos. Y por último vamos a tener un 30% de probabilidad de que se genere una torreta mecánica. O no, de las rojas creo que es, ¿no? Durante 10 segundos. Esto es lo que va a hacer, bueno, en el mecha, ¿no? En el mecha es como, nuevamente digo, lo más rotito que tiene de momento el conjunto. Vamos, ahora sí. ¿Qué dos piezas deberíamos utilizar los magos que no tenemos? Invierno. Del conjunto de veneno, ¿no? ¿Qué dos piezas podríamos utilizar los magos? El adorno, obviamente, podría ser. Es que igual no le veo como mucho sentido, sinceramente, utilizar dos piezas de veneno, siendo magos. La verdad, como que no le veo. De momento. Porque, por ejemplo, si nos colocamos el adorno... Esto igual ahora lo vamos a ver en más profundidad. Si vale la pena utilizar solamente 2 o 3 piezas. Por ejemplo, si nos colocamos el casco. Esto imaginemos que es con set de glory, ¿no? Siendo un mago de set de glory. Si utilizamos el casco y el adorno, vamos a ganar un 20% más de vida. Pero claro, vamos a estar perdiendo daño del adorno de Sigris. Entonces, como que no lo veo muy bien. Lo mismo va a suceder si nos quitamos un anillo de glory y utilizamos el adorno. Vamos a estar perdiendo el daño del proyectil de hielo y el daño que nos va a dar el anillo de glory también. Entonces como que no veo muy bien el utilizar dos piezas.
Utilizar 3 piezas creo que tampoco, por un 20% más de daño. La verdad como que no me cuadra demasiado. Como que no... Como que no sé si va a valer la pena utilizar 2 o 3 piezas. El cazador es una mierda. Apareció el Amariel. En resumen, bro, ¿qué es lo nuevo? Uso mecánico. Ahí justo lo que les acabé de explicar. ¿Cómo se va a obtener? De momento no sabemos cómo se va a conseguir. Esto básicamente es como filtraciones que ellos van haciendo en el Discord, ¿no? Yo simplemente, bueno, como siempre les trato de informar todo lo más rápido que se pueda. Adorno y un anillo por el 20% de damage. Son 3 piezas. 3 piezas para el 20% de daño. Ah, verdad, sí, Gris. Solo para el cazador. Ah, pero solo vida con 2 piezas pensé que también daba damage. Entonces no sirve. Exactamente. Para mí el utilizar 3 piezas como que no vale la pena. Porque es lo que digo, nos tendríamos que quitar Glory. Déjenme, me voy a meter rápido. Nos metemos rápido al servidor Agathon. Reportemos la Hinchu que me hizo entrar al servidor de prueba para nada. Nos metemos en Agathon y vamos a empezar a hacer un poquito ahí de configuraciones, ¿no? De posibles configuraciones con los conjuntos, tanto en el guerrero, en el cazador y en el mecha, ¿no? Segundo, ahí estamos entrando. Qué hincho, bueno. Ok, estamos. Ahí estamos ingresando en Agathon y vamos viendo. Bien. Ahora no me va a dejar entrar, ¿se imaginan? Como el domingo. Esto acá, listo. Va a costar Under, sacalo full farm. De momento no se sabe, de momento no sabemos qué realmente es lo que va a costar. Si va a costar dinero, si va a costar Undermante, si va a costar horas de farmeos del acontecimiento. Por ahora no sabemos, no tenemos esa información. La única información así como entre comillas que tenemos es la siguiente. Básicamente para poder craftear vamos a necesitar 500 gemas de miasma. Que básicamente, bueno, son gemas como las que ya conocemos, como las nuevas que colocaron en el evento de primavera, las de la santidad. Probablemente sean muy parecidas a los corazones. Y 50 ingredientes, por lo que estoy viendo. Entonces, bueno, tendremos que ver qué realmente es lo que van a pedir. Si es dinero real, si son objetos de farmeo del evento, o si es con Undermantes. A esperar el sec de la electricidad, porque este no está muy bueno. Hombreras de Gorgon en el mecha con el set nuevo, buena configuración. En el mecha lo veo muy un potencial muy fuerte, el conjunto. En el mecha me parece muy potente, sinceramente. Ok, empecemos un poquito a visualizar lo que son las configuraciones para los que tienen como esas dudas, que yo también las tengo en realidad. Ya estamos acá, Tuque. Ya estamos en Agathon. Nuestro servidor principal. Bueno, tengo un poquito el inventario como el culo. Vamos a ponernos esto, tac. Vamos a poner lo que siempre utilizamos. Básicamente sería esto, ¿no? Entonces, bueno, para los que somos maguitos, por ejemplo, no lo principal, que es lo que ya tenemos acá todo ready. Nosotros, en teoría, si nos quisiésemos poner a 3 piezas del conjunto, o 2 piezas del conjunto, tendríamos que estar quitándonos lo siguiente, ¿no? Para poder utilizar. Estas son las 4 piezas básicamente del conjunto nuevo de veneno, ¿no? Entonces, los que utilizamos Glory, sabemos que el set de Glory no lo podemos quitar. O sea, básicamente esto funciona así. Así que sí o sí Glory se tiene que mantener. A no ser que hagamos el truco de primero utilizar los dos anillos del veneno. Y después estar cambiándonos rápido el ítem, ¿no? Para poder ocupar ambos sets. Eso, bueno, eso no lo voy a explicar porque es un poquito tedioso, la verdad, el estar haciendo eso. Y no todo el mundo lo suele hacer. Esto es simplemente para la gente que es como más tryhard, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cómo sería el truco? Bueno, el truco sería el siguiente. Utilizaríamos así el conjunto de Glory con nuestro casco de veneno, con nuestro adorno de veneno y con el segundo anillo de veneno, ¿no? Entonces, vamos a desbloquear así, tuki. Entonces el truquito sería el siguiente, en plan, estaríamos utilizando el proyectil mágico, tucu, lanzaríamos la singularidad con veneno y nos cambiaríamos rápido a nuestro anillo de Glory, ¿no? Para poder después ocupar el proyectil de hielo. Básicamente sería eso.
Entonces, como yo, por ejemplo, no lo voy a hacer, a no ser que se requiera en el evento de la torre en solitario, a no ser que el evento se me lo realmente... Hola, YouTube. A no ser que realmente eso se necesite en la torre en solitario, no creo que lo haga, entonces... para poder utilizar el conjunto, yo mantendría siempre lo que es Glory. Y tendríamos que cambiar estas 3 piezas, ¿no? El casquito. Para poder obtener el primer bono, que es de 20% más de vida, que en realidad, miren esto, el casco, simplemente el casco nos está dando un 15% de vida. Entonces, tendríamos que sacrificar básicamente el casco y el anillo para poder obtener ese 20% de vida. O el adorno en todo caso, ¿no? Entonces, es como que en ninguna posibilidad de ir cambiando los ítems, como que no nos rinde, básicamente, ¿no? Simplemente estaríamos ganando un 5% más de vida, pero estaríamos perdiendo el daño del proyectil de hielo, del adorno de Sigris. Entonces es como que no sirve. Utilizar 3 piezas, Arca, sirve. Quitarnos el casco, el adorno y el anillo para obtener un 20% más de... un 20% más de daño. Y les diría que tampoco. Porque estaríamos perdiendo un 10% de crítico de este anillo. Aparte de que el anillo de Glory nos está dando un 10. ¿Cuánto es el daño que nos daba? Que se me olvidó. Ok, un 20% más de daño. O sea, el intercambio de las 3 piezas sería básicamente para ganar un 5% más de vida y un 10% más de daño. El intercambio. El intercambiar estos 3 ítems sería básicamente para eso. Ganar 5% más de vida y un 10% más de daño acá, en las estadísticas bases. ¿Realmente vale la pena, Arca? Yo creería que no. Porque el adorno de Sigris nos aumenta el talento del proyectil de hielo en 5. Eso es un montón. ¿Por qué es un montón? Para los que tenemos la joya de Glory, cuando utilizamos el viento helado, ese 5... este porcentaje del adorno va en base al aumento de los daños del viento helado. Entonces aumenta un montón más. Así que yo creería que no merece la pena, la verdad, ese cambio. Por más que ganemos un 10% más de daño y ganemos un 5% más de vida, para mí no merece la pena, sinceramente. Obviamente, como siempre digo, reflejado en los daños del personaje, uno va a decir: oh, me subieron 10% más de daño, tengo más daño, por ahí me rinde. No, o sea, para mí no. Para mí eso no funciona así. Siempre va a seguir siendo mejor este, porque este te aumenta el daño en base a la habilidad, no en base al personaje. Eso sería como... creo que al menos yo opino, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, en este caso del mago, como que no... yo considero como que no merece la pena, la verdad. Ok. Ok. A ver, los voy a seguir leyendo, porque después se me van y... En el caso perdés críticos, ganás un poquito de vida y un poquito de daño. Sí, lo que se gana es el 10% de daño. Porque claro, si cambiamos un anillo de Glory por el de veneno, ganaríamos un 10% solamente. En caso de tener el anillo de Glory mejorado. Bien. O sea que ganas daño... pero no sé si vale la pena perder el crítico. Claro, perderíamos un 10% de crítico. Esperar el set de electricidad porque este no está muy bueno. Hombreras de Gore. Ah, esta la leí. Estaba haciendo ejercicio, Facu. ¿Qué pasa con el lugar? Ahora en breve hacemos un resumen rapidito. Digo que es por ítem, porque 50 por set no da. Por ítem da 12,5 ingredientes por pieza. Es mejor disparo pesado. En realidad menos daño porque perdés del adorno, que es un 5% de daño. Te gana 5 y 5, efectivamente. ¿Es útil para algún personaje? Yo lo veo como muy útil para el mecha. Para el mecha me está pareciendo bastante interesante, ¿no? Para el mecha puede estar bastante bien. Ok, cambiamos. Para el mecánico puede estar muy interesante, la verdad, el conjunto de veneno. Y en todas las razas, bueno, en todas las razas va a pasar lo mismo en realidad si nos ponemos a pensar. Obviamente esto está pensado, lo que estoy diciendo, lo de ganar el 10% de daño, el perder el crítico y ganar el 5% de vida en un personaje que está full. ¿A qué me refiero con full?
tenga los 2 anillos de Glory, que tenga su adorno de Sigris o de Año Nuevo, y que tenga el casco de dragón sin mejorar con las sombreras, o viceversa, ¿no? Básicamente. Esto está pensado en eso, en un personaje que esté full. Es útil para algún personaje. Es útil para algún personaje. Para el mago no lo ves. Para el mago no lo veo interesante porque la mejora va a ir en base a la singularidad y en base al disparo mágico, ¿no? Como ya lo explicamos anteriormente. Para los que andan en YouTube, igual pueden retroceder el stream si algo y lo pueden chequear cuando estuvimos leyendo uno por uno, por si quedaron con dudas, ¿no? Porque hay alguno que de pronto viene llegando recién. Igualmente al final lo vamos a repasar nuevamente si quieren. Pero bueno, es lo que digo, para el mago no me parece interesante por eso. Más que nada porque primero vamos a tener que utilizar el disparo mágico para poder activar el bono de los 20 segundos, ¿no? El bono de los 20 segundos básicamente va a ignorar la resistencia al veneno de los enemigos y nos va a aumentar el daño en un 500%, ¿no? Es lo que va a hacer con el disparo mágico. Y después del segundo bono, cuando utilicemos la singularidad se nos va a transformar en una tóxica explosión, en una explosión tóxica. Que básicamente le va a infligir un 800% de daño, como daño de veneno a los enemigos que estén dentro, ¿no? En tantos metros, que de momento no dijeron cuántos metros van a ser. Va a infligir un efecto de slow, que básicamente supongo que es reducción de velocidad de movimiento, si no me equivoco. Y vamos a tener un 30% de probabilidad de que dentro controlemos a un enemigo, ¿no? Con el control mental. Básicamente se va a efectuar un control mental en algún enemigo que esté dentro con un 30% de probabilidad durante 8 segundos, ¿no? Por eso digo, para el mago no, sinceramente no lo veo. O sea, para el mago como que no. No lo veo muy interesante, sinceramente como que no. Para el cazador, bueno, puede estar interesante lo de la marca. Si hay cazadores como que pilotean y pueden aprovechar esto de la marca. Si es que la marca permanece activa hasta que el enemigo se muera. Puede estar muy interesante, o sea, para el cazador puede estar bien. Obviamente esto está pensado para jefes potentes, ¿no? Para un jefe normalito no sirve. Como que no vale la pena el conjunto. Pero para un jefe estilo Glory, para un jefe estilo Mortis... Creo que ni siquiera para Mortis, porque a día de hoy como se mata Mortis tan rápido, uno pierde tiempo efectuando la marca. Sería como más para los de Glory, la verdad. Sería como interesante, la verdad. Únicamente para ese evento. Un poquito triste, pero ajá. Y después para el guerrero, bueno, es lo que digo. Para el guerrero puede estar interesante para PvP, ¿no? Porque es con el golpe básico. Lo mismo. Vamos a tener un 30% de probabilidad de efectuar el veneno durante 20 segundos, que va a ignorar la resistencia al veneno de los enemigos. Va a aumentar un 600% de nuestros daños. Y nuevamente con la misma habilidad, el Rage Full Swift, que básicamente es el golpe furioso, el básico de toda la vida, ¿no? Nos va a activar el bono, que es como a todos. O sea, en todos los personajes tenemos dos bonos, como para que quede claro. El primero, que es un 30% de probabilidad de activación, que es el que va a aumentarnos el daño y va a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos. Ese es como el primer bono. En todos los personajes pasa lo mismo, si prestan atención, todos. En el guerrero tenemos un 30% de probabilidad de activarlo, en el mago es un 50%, en el caza otro 50% y en el cat también otro 50%, ¿no? Entonces, en base a esa activación nos va a aumentar el daño y vamos a ignorar la resistencia del veneno de los enemigos, básicamente, ¿no? Como para que tengan ahí un poquito en claro cómo funciona el conjunto, ¿no? En todos los personajes es lo mismo. Después, vamos a tener un segundo bono. En todos los personajes tiene un segundo bono. Y dependiendo qué personaje sea, bueno, lo activamos con una habilidad. Nuevamente, golpe furioso para activar la quimera. Y todo lo que ya vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. La gente se burla de ese set en el Discord Yankee. Opa, increíble. ¿Cómo estamos, Jean? Bienvenido. El disparo pesado es bueno, pero con este set el mecánico será un mago con Glory.
con disparo rápido. Para mí está mejor. Yo les voy a dar mi opinión siendo mecánico, entre comillas, con mi mecha la Chise. A mí lo que es el conjunto de Dragon en el mecha como que no me gusta demasiado. Yo prefería Glory, sinceramente. Y el hecho de que esto sea un Glory como mago, el nuevo conjunto de veneno, para mí es el mejor set. De los 4 personajes, en el mecha para mí es el mejor, sinceramente. Porque imagínense esto para limpiado de mapas. Para limpiado de mapas, esto está muy broken. Está muy potente. Además, uno, utilizando las sombreras de Gorga, recuerden que vamos a aumentar tanto el daño del disparo rápido y reduce las resistencias al veneno. Pero bueno, eso en realidad como que muy importante no es. Entonces, bueno, para el mecha está bien. Un set que solo sirve para el mecha, porque el lugar si no tiene velocidad, como el de Dragon, ni al caso, o bueno. Exactamente, por eso dije, cuando empezamos, yo creí que para el guerrero era el golpe que es como un barrido, que siempre se me olvida el nombre. Creí que era con esa habilidad. Si hubiese sido con esa habilidad, hubiera estado muy interesante, sinceramente. Hubiera estado muy bien, porque para el limpiado de mapa podría estar muy interesante, ¿no? Que a los guerreros como que un poquito les cuesta lo que es el limpiado. Podría estar bien. Pero no, es con el otro, con la otra habilidad. Entonces, el conjunto este, si me dicen, ok, Arca, ¿para dónde lo ves como interesante? Bueno, al guerrero sería como para PvP. Para PvP sí puede estar muy interesante, la verdad. Mejor que Dragon incluso. Más que nada porque también tienen un 30% de probabilidad de activar una piel de dragón que va a durar 8 segundos. O sea, van a tener 2 pieles de dragón. Una locura. Para PvP lo veo interesante en el guerrero. En el mago, bueno, lo veo interesante para nada, la verdad. No lo veo como que nada interesante, sinceramente. Y en el cazador dependiendo de lo de la marca. Nuevamente lo que digo, depende de la marca, cómo funcione. Será como bueno o no. Y en el mecha, bueno, el mecha está muy interesante. Le hubieran puesto que el giro poderoso con la combinación de veneno, así se puede limpiar el guerrero God. Sí, podría ser eso. En realidad lo más lógico hubiese sido que en el guerrero sea las 3 habilidades que te transforman el daño en veneno cuando uno se activa el dominio. Yo no sé si ahí el Drakensang se equivocó o qué realmente. Pero no me parece muy correcto, la verdad, que lo hayan hecho de esa manera. Porque es como yo les enseñé anteriormente. Cuando uno en un guerrero te colocas el dominio sobre el veneno, te transforma a 3 habilidades, si no me equivoco. Vamos a mirarlo igualmente otra vez por las dudas. No, te transforma más habilidades, no solamente 2. Miren esto, Bien. Vamos a mirarlo. Como que en los otros personajes sí tiene sentido, entre comillas, porque cuando uno se pone el dominio sobre el veneno, al transformarte esas habilidades, el conjunto va en base a eso, ¿no? En base a esos poderes. En el guerrero como que no. No entiendo el porqué. Miren, cuando nosotros nos ponemos el dominio, convierte los daños del girogolpe sangriento, sería este, el impulso furioso, que sería... ¿cuál es el impulso furioso? Impulso furioso, que sería este, básicamente, que lo transforma también. Vamos a utilizar las todas. Que lo transforma. Girogolpe sangriento, la destrucción. Esperen que no me quiero quitar la cuestión. La destrucción también te la transforma. ¿Y cuál más? Y el impulso furioso. El impulso furioso es el que vimos recién. La arremetida no, ¿no? Okay. La arremetida era con el de fuego. Ok, son esas 3 habilidades, ¿no? Girogolpe sangriento, destrucción e impulso furioso. Entonces, ¿hubiese tenido sentido que el conjunto... ¿En qué habilidades para activar el bono? En estas 3 hubiese sido lo más lógico, la verdad. Eso hubiese sido lo lógico que al guerrero, ¿no? En esta. Esta es como digo, esta a mí me hubiese parecido muy genial.
Porque para limpiar mapas esta, bueno, puede estar muy interesante. O sea, como un golpe en área. Entonces está como muy chévere esto. Que hubiese sido en base a esto. Pero no. Ellos decidieron como que tiene que ser en base a esta, ¿no? En esta. Por eso digo, para Pepe sí puede estar muy interesante. Pero para PB no sé. La verdad como que no le tengo mucha fe. Porque es como digo, esto, bueno. Y lo mismo, el giro golpe. ¿Cómo que no? En fin. Imagínate nosotros para qué queremos un control mental. ¿Qué les pasa? Igual, a ver. Yo para los magos, o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para los maguitos venimos teniendo conjuntos muy buenos. Vienen como haciendo las cosas bastante bien con el mago. Entonces, yo como dije ayer, justamente lo que comenté ayer, al que menos fe le tenía era el mago. Más que nada por lo que digo de la transformación del proyectil, el proyectil mágico, que yo sabía o tenía como, estaba casi convencido de que la activación de este nuevo conjunto iba a ser en base al proyectil mágico, porque es lo que nos transforma el daño en veneno. Yo sabía como que no iba a ser muy bueno en el conjunto en el mago. Entonces no me parece, la verdad, a mí sinceramente como que no me molesta. Tengamos en cuenta que todo lo que vienen sacando para el maguito está bastante interesante. O sea, el conjunto del Draco está ultra mega potente en el maguito. El conjunto este de otro mercenario también está bien. O sea, teniendo en cuenta lo que hicieron con el conjunto del Draco, en el cazador y en el guerrero, pues a mí como que no me molesta, la verdad. Y obviamente no es como lo más top. ¿Tú qué? Que básicamente es en esto, ¿no? Yo sabía que iba a ser como en el proyectil mágico, porque es lo que te transforma el daño de veneno, ¿no? Y después también tenemos el meteoro. ¿Qué me hubiese parecido a mí un poquito más interesante? ¿Cómo yo mejoraría este conjunto? Bueno, este conjunto yo lo mejoraría. Para empezar, que bueno, este proyectil no sé cómo estará de daños cuando llegue el set. La verdad no sé cómo estará. Pero quizás lo que me hubiese gustado es que, por ejemplo, ¿no? La segunda activación es en base a la singularidad, ¿no? Nosotros cuando lancemos la Singu, esto se va a transformar en una singularidad de veneno que va a empezar a explotar hacia los lados. Quizás a mí me hubiese gustado que sea al revés. Que no sea con la Singu, que sea con el meteoro. Uno al lanzar el meteoro, cuando impacte, te genere la singularidad esa de explosiones, ¿no? Como la ametralladora candente del mecha, que es los disparos que caen del suelo. Me hubiese gustado que sea así, la verdad. Uno al lanzar el meteoro, que quede el aura de explosiones ahí, ¿no? Como que empieza a lanzar partículas. Eso hubiese estado como más interesante, en vez de que sea la singularidad, ¿no? Para mí hubiese estado bien. Y bueno, lo del control mental me parece totalmente innecesario, la verdad, como que no. Como que no lo veo nada útil. Quizás, no sé, que el guardián se convierta en un guardián de veneno y que lance proyectiles de veneno. Esto por ahí hubiese estado más interesante. No sé. Hay muchas alternativas que pudieran haber utilizado para que el conjunto esté un poquito mejor, ¿no? Entre comillas, en el maguito. Pero bueno, nuevamente lo que digo, yo ya me lo esperaba. O sea, yo ya más o menos me veía venir lo que iba a suceder. Por esto del proyectil. Esto del proyectil es que es muy complicado combatir Glory. Es lo que digo. Glory es muy bueno en el mago. Es demasiado bueno. Entonces es como muy difícil que un conjunto pueda competir contra esto. Entonces bueno. Es como mi opinión que tengo, ¿no? Sobre esto. ¿Qué tal? Crinzo, ¿cómo estamos? Bienvenido, Mayuro, ¿cómo andamos? Ojalá arreglen eso del guerrero, porque nada que ver con las habilidades que convierte a la hora de ir veneno, pero bueno, Drakensang y sus cosas. Totalmente. Al Warcito, bueno, yo si tuviese que cambiar algo, cambiaría eso. Ya en base a las habilidades que le transforma el dominio, no a una habilidad random que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Eso sería lo que yo cambiaría. ¿Cómo andamios? Llegando a la chamba, opa. El set del Draco en el mecha también está muy malo. ¿De qué sirve tener mucha vida si no puedes atacar más de 4 lanzallamas? El del mecánico, bueno, lo que es PvP lo están utilizando un montón y al parecer está ultra mega broken. Pero sí,
También necesita un cambio. El conjunto del Draco en el mecha. Para lo que es PvE. En PvP sí, por lo que vi, está bastante bien. Pero bueno, para PvE es lo que está faltando, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que el del Draco en el cazador y en el guerrero no sirve para PvE ni para PvP. O sea, no sirve para nada. Así que también tengan en cuenta eso. El Drakensang y sus cosas, ¿no? Como siempre decimos. Y acá con el mago, bueno, está pasando un poquito parecido. Vale en pico, sí, totalmente. Y eso recién lo que viene siendo el set del Draco lo van a modificar en el próximo acontecimiento, por lo que dijeron, ¿no? Así que tengan en cuenta también eso. Creo que en el único bueno, entre comillas, es en el mago, que es utilizable más que bueno. Puede utilizar. Pero bueno, a ver, si quieren hacemos como un repaso nuevamente para los que se perdieron. Acá, ¿puedes hacerlo de la montura, porfa? Sí. Ok, vamos a hacerlo de la monturita antes. Así ya le explicamos al panita. Para hacerlo de la montura esto es muy fácil, es muy sencillo. Así que presten atención los que no conocen. Para hacerlo de la montura tenemos dos requisitos, dos condiciones para poder lograrlo. Para que esto se pueda hacer, ¿no? La condición número 1 es en la sabiduría tener los 15 puntos de subirse rápido a la montura. Sí o sí hay que tener esto, si no, no se puede hacer. Y la segunda condición básicamente será tener el manto de invencibles o el manto de Wenfara, que sería el manto de la bruja, que se puede fabricar también con pieles de... ¿Cuáles son estas? Con estas pieles. Con los corazones malditos de Wenfara, ¿no? Que se consigue de Wenfara y de Wendigo en su acontecimiento. A ver, un segundo, porque... Segundo, porque se me viene el copyright, me parece. ¿O no? No, la cambiamos por todas. Entonces, esas son las dos condiciones. Sabiduría. Tener la sabiduría en los 15 puntos. Y después tener el manto de invencibles o la mortaja fantasmal de Wenfara, ¿no? El mantito de Wenfara. Así se fabrica el manto de los invencibles. Con estas otras pieles, ¿no? Por si alguno no sabe cómo conseguirlos o lo que sea. Para conseguir este evento es en el evento de los invencibles y el otro en el evento de Halloween, ¿no? Bien. Entonces esto es muy sencillo. Después, la otra condición que vamos a necesitar para poder hacer esto va a ser tener una montura que no esté en la bolsa del coleccionista. En este caso, yo conseguí la monturita esta. Si le doy clic no pasa nada, ¿no? Bien. La monturita esta de Navidad. Es una monturita bastante ágil, o es lo que yo creo. No es una montura chiquitita, ¿no? Muy compacta. Entonces se me hace como más sencillo el pasar sobre los enemigos. O sea, hacia los lados de los enemigos. Esto igual se puede hacer con cualquier montura, no tiene nada que ver. Pero bueno, yo doy mi consejo. Es muy cómodo hacerlo con estas monturas porque a la final es eso. Otras monturas también interesantes para hacerlo es con los ponis. Esto que se compran con Draken, son chiquitos también. Es un poquito más que nada por la comodidad de poder avanzar rápido. Para hacer, no sé, cofres ensanguinarios, semidirectas, lo que sea. Entonces, vamos de nuevo. Necesitamos una montura que no esté en la bolsa del coleccionista. Yo tengo dos. También tenemos esta, la zanahoria del evento de primavera, el que está actualmente activo. Y lo que vamos a tener que hacer va a ser lo siguiente. Bueno, tendremos la monturita una vez conseguida. La arrastramos acá, tucu, la ponemos. Y una vez tengamos puesto el manto, tendremos que lanzar nuestra habilidad de desplazamiento, ¿no? En este caso, en el mago sería la carga gélida, ¿no? Entonces lanzamos la carga gélida. Y una vez estemos ejecutando la habilidad, le daremos al botón de subirnos a la montura, ¿no? En mi caso, bueno, lo tengo en la Y porque es rarito y lo utilizo ahí, ¿no? Entonces, tucu. Y listo. Y nos subiremos rápido a la montura, ¿no? Eso es como los tres requisitos que se necesitan, ¿no? Sabiduría, los 15 puntos, el manto de invencibles o el de Wenfara, y tener una montura no equipada en la bolsa del coleccionista. Si alguno tiene la duda, porque esto a mí me pasó, capaz que alguno tiene como el inconveniente, que fue lo que me pasaba a mí. Imaginemos, por ejemplo, que alguno tiene equipado el tigre blanco, ¿no? Ok, Arca yo ya lo tengo equipado. Y van a farmear y les dropean un tigre de eso, ¿no? Que esos tigres los dropean 200.000 en todos lados, hasta en Kinshi los dropean. Y quieren hacer eso con el tigre
que lo tengan acá en el inventario, ¿no? Que quieren venir con el tigre y lo quieren arrastrar acá y me van a decir, Arca, este tigre no está equipado en la bolsa del coleccionista. Bueno, el Drakensand detecta que ya lo equipaste. Entonces, por más que sea otro tigre que esté dentro del inventario, no va a funcionar. Sí o sí, tiene que ser con una montura que no esté equipada en la bolsa del coleccionista, ¿no? Nuevamente es lo que digo, esto funciona con todas las habilidades que son así de desplazamientos, ¿no? En el mago es con la carga gélida. Con el teleport también se puede hacer, pero el teleport es muy rápido. El teleport es una habilidad que se castea muy rápido. Entonces, como pueden ver, no es como tan preciso como con la carga gélida, ¿no? Con la carga gélida hacen así, y listo. Con el cazador es con el salto, con el baile de cuchillas. Con ambas se pueden hacer porque ambas habilidades en el cazador tienen una velocidad de casteo más lenta que el teleport, entonces se puede hacer con ambas. Con el guerrero es la arremetida, el salto, y con el mecánico únicamente con la mochila cohete. Con el enano férreo no lo pueden hacer porque no se pueden subir a una montura mientras están en el enano férreo, si no sería una locura, ¿no? Imagínense el enano férreo ahí. Your Discord link is pirated. Oh, ok, bro. One moment. Eso básicamente sería como para subir a la monturita. Si quieren, bueno, ahí lo hacemos en el mecha mientras, a ver, le paso el Discord al panita. Al parecer no actualizamos eso. Un segundo. Nos pasamos a la chise y les enseño si quieren con la chise cómo funciona. Si alguno lo quiere ver con otro personaje, lo pide si quieren y vamos a alguno de esos. ¿Dónde está lo del Discord? Bien. Ok, acá estamos con la chisa. Vamos a gruta para que nadie me mate en pastos. Hay alguno que anda loquito por ahí, Ok. A ver, ahí estamos. Ok, ahí está el link de Discord si alguno se quiere unir. Se los dejé en el chat de YouTube. En el Discord ahí pueden preguntar lo que quieran. Sin ningún tipo de problema. Por ahí si quieren como una respuesta como más rápida o lo que sea, que hay algunos que me comentan en los videos y por ahí a veces me demoro. En el Discord pueden comentar y preguntar lo que quieran. Siempre si no estoy yo, hay alguno que siempre está respondiendo, ¿no? Entonces bueno, con el mecánico lo mismo. Nuevamente repetimos el patrón, o sea, necesitamos la sabiduría de los 15 puntos. Necesitamos el manto de invencibles o el manto de buen fara, cualquiera de los dos sirve. Necesitamos una monturita que no esté equipada en la bolsa del coleccionista. O el cerdito. Entonces con el mecha incluso es mucho más fácil porque es lo que digo, habilidades que son lentas. ¿A qué me refiero con lentas? Que se ejecutan, bueno, lento, ¿no? O sea, demoran más en llegar al suelo. Bueno, con el mecha es lo mismo así. Están listos. Y nuevamente otra vez lo mismo, hacen tucu y tan. Con el mecha es muy sencillo, muy fácil. Lo malo que tiene el mecánico es que, bueno, solamente es con el salto, ¿no? O sea, con el enano férreo no se puede porque no pueden subir. O sea, miren, yo le doy al botón de la montura y no se puede. Por más que yo salte y apriete el botón, no funciona. Con el mecha solamente es con el saltito. Es así como funciona, ¿no? La cuestión. Y ya, eso sería un poquito, básicamente, cómo funciona, ¿no? Bien. Muchas gracias, Arca. Yo sabía todo, pero me saltaba ese dato de que no debe tener la montura y lo hacía con las monturas que ya tenía en mi colección. Sin problemas, Mayra. No te preocupes. Nuevamente lo que digo, cualquier duda, cualquier cuestión que necesiten, pregunten sin ningún tipo de problemas. A la final es eso. Aprender, ¿no? Entre todos. Dijeron de cómo se va a conseguir el conjunto. De momento no han dicho nada. Simplemente se van a necesitar... Bueno, es lo único que dijeron. Se van a necesitar 500... Ahora vamos a hacer otra vez el resumen igual. 500 gemas de más, básicamente. Lo hago si quieren, vamos a hacerlo en el caso también ya que estamos. En el lugar, bueno, los que son guerreros lo hacen ustedes, como niños grandes. 500 gemas de la peste, digamos. Y 50 pieles, por lo que estuvimos viendo, ¿no? Con el cazador es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, o sea, tienen que tener la montura que no esté equipada en la bolsa del coleccionista.
Y con las dos habilidades lo pueden hacer, siendo cazadores. Con el cazador es como lo más cómodo, porque con ambas habilidades lo pueden hacer, ¿no? Ahí lo lancé mal yo. Yo, perdón, ahí está. Con el cazador es como lo más interesante. O sea, donde uno más puede aprovechar, ¿no? El truquito este. Porque con ambas habilidades se puede hacer. Bien. Ok, vamos a hacer el resumen. Si quieren vamos a pasar a resumen de lo que es el conjunto y demás. Si tienen el mercenario amarillo, en el mecha no funciona. Ah, con el mercenario amarillo en el mecha no funciona. Ok, eso no lo sabía. Eso sí que es algo nuevo. Yo no sabía que no funcionaba, la verdad. No, se los puedo confirmar porque no lo tengo en el mecha. Que no lo sé. Ok. Pasemos al resumen del... Básicamente de todo lo nuevo, de todo lo que han colocado. Al menos en el Discord. Recuerden, vuelvo y repito lo que digo siempre. Esto no es algo como que va a venir 100% así. Probablemente haya muchos cambios. Esto simplemente, bueno, yo les traigo la información que ellos van dando al momento, ¿no? Bien. Volvamos, Tuki. Vamos a hacer nuevamente el resumen de lo que acaba de ocurrir acá en el Discord. Bien. A ver, un segundo, vamos a poner... porque se me olvidó. Perfecto. Vamos a tener las siguientes filtraciones, ¿no? Del acontecimiento de... El salto se desplaza más rápido como el salto del mago. Ok. O sea, te modifica, ¿no? El saltito en el mecánico. O conjunto. O sea, el nuevo mercenario. Mira. Ahorita eso. El mercenario amarillo aterriza más rápido en el piso del mecha. Ok. O sea, de que funciona, pero no es como tan preciso como ahora, ¿no? Uno cuando utiliza el salto, no te vas a subir instantáneamente a la montura. Te vas a subir como unos segunditos después. Pero no es como que te lo cancela ni nada por el estilo. O sea, se puede seguir haciendo. Solamente que es menos preciso porque aterriza más rápido. Ok, está buena esa información, ¿eh? Ahí tenemos otra info por si las moscas, ¿no? Bien. Esto es todo lo nuevo, básicamente, ¿no? Las filtraciones del nuevo evento de cloacas, básicamente. Vamos a nuevamente a traducirlo todo, así ya lo tenemos todo listo. Bien, empecemos. Bucle principal, básicamente el bucle del acontecimiento, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, al menos es lo que yo entiendo. Los jugadores obtienen fragmentos de llaves de caja de basura como botín del acontecimiento. Al parecer vamos a tener que obtener algunas cajas del evento para poder ir avanzando en lo que es todos los materiales, ¿no? Usa el mercenario morado, el amarillo solo sirve para el PvP. Si no tienes, ponte el azul. Bueno, es verdad, igual lo que dice. Cierto eso. Bueno. Con 20 fragmentos se crea una llave de caja de basura, ¿no? ¿Cuáles serán las cajas de basura? Para mí, serán estas. Creo yo. No estoy como muy seguro, la verdad. No lo sabemos de momento. Esto simplemente son suposiciones. ¿En qué va a estar basado el acontecimiento? En estas cajas. Básicamente va a ser las cajas de la codicia de veneno, ¿no? Pero si lo pones en otra barra, lo puedes invocar cuando lo vayas a usar. Por eso te creó... por eso creó es usar dos barras. Exactamente. Los que tengan el amarillo pueden hacer eso. Utilizar dos barritas y cuando vayan en la montura con el manto, van con el azul y después se cambian al dorado, ¿no? Lo pueden utilizar de esa manera. Entonces, el acontecimiento para mí va a estar basado en esto. Es como que al Drakensand le está gustando mucho la mecánica de los cofres, huevos. O sea, si nos ponemos a pensar ya desde enero en adelante, es como que todo es abrir caja, skin shield, huevo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, al parecer la mecánica va a ser nuevamente esto. ¿Cómo sabrían en el Black Friday? Que es de donde provienen. Cofres con Andermantes, básicamente, ¿no? Es así como sabrían. Después, la llave abre los cofres de la basura. Imagino que son esos. Los cofres contienen el paquete de selección de regalía nacida de la plaga, con ingredientes del conjunto y gemas de miasma, necesarias para crear el conjunto. Entonces, nuevamente lo que digo, vamos a necesitar llaves
para poder abrir este cofre. Y dentro de este cofre vamos a poder obtener las gemas y las pieles para el conjunto, ¿no? ¿Cuántos Undermantes? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo de farmeo? Haremos todo eso, no lo sabemos. Esa información existe. Entonces, bueno. De momento es simplemente esperar. Pero ya nos estamos dando una idea de cómo va a funcionar el acontecimiento, ¿no? Necesitaremos llaves para poder abrir estos cofres. Dentro de estos cofres vamos a poder obtener los materiales para el conjunto. En este acontecimiento va a existir una nueva mascota. Al parecer van a agregar una nueva mascota que va a ser una rata tóxica. Nos va a aumentar un 25% más de daño, un 15% más de vida y 20% más de resistencias de veneno. Esta mascota va a ser exactamente igual a las anteriores. Tanto el Kung Fu Panda, tanto el nuevo conejo, tanto el tiburón. Todas estas mascotas que vienen sacando por 100.000 Undermantes. Nos va a aumentar un 10%. Vamos a tener un 10% más de probabilidad de poder obtener recompensas en la caja. Así como funciona el conejo en el huevo de Kinshil. Lo mismo acá. O sea, no hay más nada que decir. Vamos a tener una nueva montura. El taladro este que estamos viendo acá. Probablemente se consiga también dentro de los cofres. Así como se hace con la zanahoria. Y vamos a tener 3 nuevos efectos, ¿no? Esto es como un poquito lo, entre comillas, lo nuevo. Así, efectos, monturas y mascotas, ¿no? Esto sería como lo nuevo que viene. Todo, bueno, a mi parecer como no muy importante. ¿Qué tal, Alucardi? ¿Cómo estamos? Bienvenido. 800k mínimo. La verdad no lo sé cuánto es lo que va a costar, pero bueno. Vamos a tener el nuevo conjunto que va a estar compuesto de 4 piezas. Anillo, segundo anillo, casco y adorno, ¿no? Para craftear, según lo que dice acá, vamos a necesitar 500 gemas de miasmas y 50 ingredientes específicos, ¿no? Pieles, probablemente. 500 y 50. Eso sí, no me están dando como muy bien los cálculos. Si dividimos 500 en los 4 ítems, ¿cuánto quedaría esto? Porque no me dan los números. Ya, 2 dividido 4. Bueno, sí, 125. Serían 125 gemas. Sí, 125 gemas por cada ítem. Y 50 dividido 4. 12,5, que era lo que me decía Yato. Los ingredientes como que no me están dando muy bien. Entonces hay dos probabilidades. Que esto sea por cada ítem, que creo que sería como lo que va a suceder. Para mí esto es por cada ítem, no todos los ítems. Nos ponemos a pensar, serían 2000 gemas de miasma. Serían 2000. Creo que es un poquito parecido al conjunto de invierno. Creo que en el de invierno eran también 2000, si no estoy mal. Y 50 por cada ítem serían 200, ¿no? 200 piel. Pero nuevamente esto da un poco igual, no se asusten. Si es por única pieza o es por el conjunto completo, da igual si se ponen a pensar. Por más que acá diga 4 gemas y 4 pieles, si ese único ítem se consigue ultra mega difícil, exactamente lo mismo que sean 200.000 o que sean 100. Se ponen a pensar, es lo mismo. Yo hasta incluso prefiero que sean muchos. Porque ¿qué quiere decir que sean muchos? Sean muchos, esto quiere decir que va a ser más sencillo conseguirlos a que sean 15, como en este evento de primavera. En ese sentido. Al ser muchos es como que, bueno, tenemos varias oportunidades, varias formas de conseguir. Son pocos, es como más complicado. Al menos es lo que yo básicamente pienso de momento, ¿no? A mi parecer sería mejor que sean más. Después vamos a tener los siguientes bonos por utilizar 2 piezas. Vamos a tener un 20% más de vida y un 20% más de daño. Esto ya lo testeamos, esto ya lo estuvimos viendo. Realmente rinde utilizar 2 piezas y 3 piezas. Bueno, por lo que estuvimos viendo, en magos no rinde. Según lo que dijo Yato, utilizarlo en cazadores como que tampoco rinde demasiado. Es como que se gana mucho, se gana poco y se pierde otro poco de cosas. Entonces como que no, como que de momento, según lo que vimos, como que no merece mucho la pena. Después, por utilizar 4 piezas, básicamente vamos a obtener el bono del veneno, ¿no? Básicamente que va a durar 20 segundos. Cuando utilicemos las 4 piezas, ¿no? Vamos al guerrero.
Vamos a traducirlo todo directamente por las dudas o lo que sea. En el Guerrero Dragón vamos a tener un 30% de probabilidad de que se ejecute básicamente el bono del veneno. Será con el golpe furioso, con el ataque básico, el ataque chiquitito que yo ya mencioné, que a mi parecer como que no está bien que sea con eso. Tiene que haber sido con algunos de las habilidades que te transforma el dominio sobre el veneno. La destrucción, que es el golpe como el barrido, o el giro golpe sangriento, ¿no? Para mí hubiese tenido más sentido que sea en eso. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se active este bono del veneno? Bueno, va a ignorar todo lo que son las resistencias al veneno de los enemigos, que cuando ataquemos con alguna habilidad de veneno. Por eso digo que no tiene sentido ya con esta habilidad. Porque si esto no te lo transforma, veneno, el guerrero si no pega con veneno da igual, ¿no? Que ignore las resistencias. Es como rarito. Nos va a aumentar el daño en un 600%. Y poco más. Esto va a ser el primer bono, ¿no? Después el segundo bono con la misma habilidad, con el Ragel Full Swift, golpe furioso. Nos va a transformar básicamente esta habilidad en una quimera de sangre Will Swift. Básicamente le cambia como el nombre a la habilidad y la transforma, ¿no? ¿Y qué era el otro? Dice, balancea tu arma continuamente mientras te mueves sin consumir recursos. Al parecer mientras estés como en constante movimiento, según lo que estoy entendiendo, no va a consumir recursos. Esto, bueno, esto como que no lo entiendo la verdad muy bien. Pero está rarete. Ya me voy usando la Mastercard. Evento de Pascua 2.0, este evento se... Esto como que no lo entiendo la verdad muy bien. El de jugar. Después dice, inflige un 900% más de daño. Como daño de veneno. Por segundo a todos los enemigos en un radio de 4 metros. Aplica veneno al golpear. Ok. Sí, ok. Sí tiene más sentido. Ahora sí. Porque básicamente... aunque no tengamos el dominio sobre el veneno activo, esta habilidad que te transforma básicamente el golpe en la quimera, te va a transformar el daño de tu habilidad en daño de veneno. Entonces sí tiene sentido. Ahora sí lo entendí. Sí. Nos va a aumentar un 900% más de daño, que va a ser transformado en daño de veneno, ¿no? Y por último, golpear a un enemigo, vamos a tener un 30% de probabilidad de activar una piel de dragón extra, ¿no? Que va a durar 8 segundos. Así que aparte de tener la piel de dragón que tenemos siempre siendo guerreros, también vamos a poder obtener otra segunda piel de dragón. Esto es una locura, la verdad, pero bueno. Parece potente. Pero bueno, lo veo muy potente para PvP, la verdad. Esto como que en PvP va a estar más interesante. Sí, va a estar más interesante. A nivel de PvE como que... no lo veo muy bien, la verdad. Creo que Dragon va a seguir siendo mejor. Va a seguir siendo mejor. Creo no. Después en el mago. Nuevamente lo mismo, se repite. Vamos a tener un 50% de probabilidad de que cuando utilicemos el proyectil mágico, la habilidad que no utilizamos hace años, vamos a causar el efecto de veneno durante 20 segundos. Lo que va a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos. Y nos va a aumentar el daño en un 500%, ¿no? Igual que el guerrero, para poder activarla con el golpe furioso, con el mago será el proyectil mágico. 500% al mago, 600 al guerrero. Bien. La singularidad se nos va a transformar en una explosión tóxica. Cuando le hacemos nuestra singu, probablemente la skin va a cambiar. Va a ser una explosión, una singularidad de color verde, toda putrefacta básicamente. Y va a ser lo siguiente. Vamos a traducirlo igual, no me acuerdo. Esta vaina y estamos. Ok. En el centro básicamente va a empezar a estallar cada segundo. Inflige un 800% de nuestros daños como daños de veneno a todos los enemigos en tanto metros, ¿no? Tiene una X, todavía no sabemos cuántos metros van a ser, pero probablemente sea muy parecido a la singularidad, ¿no? El mismo rango, no creo que sea más grande, no tiene sentido. Tiene que ser como la singu. Va a infligir slow. Básicamente es un efecto de ralentización. No sé si ralentización únicamente a la velocidad de movimiento o también a la velocidad de ataque. Probablemente sea a la de movimiento, ¿no? Y va a causar veneno durante 5 segundos al impactar. Bien. Al golpear a un enemigo con nuestra nueva singularidad, vamos a tener un 30% de que se active un control mental
en alguno de esos enemigos impactados, que va a durar 8 segundos. Al mago, como dije anteriormente, no me parece nada interesante este conjunto. Es como dice Hincho, imagínense ir a farmear cofres, lanzarle la singularidad y que te transforme al fangoso. Dan ganas de borrar el conjunto, ¿no? De fundirlo o venderlo. Para farmear cofres como que no es muy bueno. Y para hacer otras cosas tampoco, o sea, como que no. Sí lo veo interesante a nivel visual, como lo dije. Que te transforme la Zingu convencional en una Zingu artefacta en plan toda de color verde con estallidos. Eso me parece muy chévere. A nivel visual está muy bien. Eso sí, te la doy como bien al Draken. Pero en cuanto a utilidad, no lo veo nada útil. Entonces, a mí no me gusta. A mí sinceramente como que esto no me gusta nada de lo que estoy viendo acá. El mago como que no. No me parece bien. Quizás para PvP alguna configuración así exótica con veneno puede estar bien, pero ajá, es lo que digo. Pasamos al cazador. Nuevamente pasa lo mismo en todos los personajes, es exactamente lo mismo. Tenemos dos bonos, el bono de activación. Vamos a tener un 50% de probabilidad de que con la flecha verde activemos el bono del veneno, ¿no? Que va a durar 20 segundos. Va a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos y nos va a aumentar el daño en un 600%. Igual que al guerrero. Y un 100% menos que o sea, un 100% más que al mago. Después el segundo bono. Vamos a traducirlo igualmente por las dudas también. Me lo acuerdo. No me lo acuerdo. El disparo múltiple. La flecha múltiple. Que va a transformar en la quimera. En el disparo de quimera, al parecer, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a desatar un cono de ataques venenosos sin tiempo de reutilización ni coste de recursos. Bueno, básicamente también, al parecer por lo que estoy leyendo, también va a cambiar la visual del caza. Y no va a tener como cooldown por lo que estoy viendo. Y tampoco va a gastar recursos, ¿no? Sí. Tampoco va a gastar recursos. Entonces puede estar, bueno, normalito. Nos va a aumentar un 300% de daño base como daño de veneno a todos los enemigos. O sea, el daño con la habilidad, ¿no? Vamos a causar más daño con esta habilidad, un 300% más. Aplica veneno durante 5 segundos al impactar. Que el veneno me imagino que, bueno, es el efecto negativo del dominio sobre el veneno. Que puede estar interesante. Y por último, al golpear a un enemigo existe un cierto porcentaje de probabilidad de que le apliquemos una marca a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo básicamente infligido con nuestra flecha múltiple. Un poquito parecido a lo del mercenario. Muy parecido a lo del mercenario. Cuando se explota el mercenario deja la marca. Bueno, con el cazador lo mismo. Cuando utilicemos la flecha múltiple va a dejar una marca. ¿Qué va a pasar con esta marca, Arca? Bueno, va a pasar lo siguiente. Cuando utilicemos la flecha múltiple, la estocada mortal, creo que es golpe mortal, disparo preciso, el disparo de precisión, el baile de cuchillas, la ave de presa, el disparo múltiple va a infligir un cierto porcentaje de daño encima de la marca. Buff por 2 al mercenario, exactamente. Cuando utilicemos estas habilidades encima de la marca, vamos a causar más daño. ¿Cuánto es ese daño? De momento no lo sabemos. Lo tienen como en breves colocarán, ¿no? Tal igual de la singularidad del mago, que tampoco sabemos cuántos metros van a ser. Bueno, en el cazador, ¿qué opino sobre esto? Bueno, en el caza, dependiendo de cómo funcione la marca, si es como dice Yato, que la marca va a permanecer hasta que el enemigo sea ejecutado, puede estar muy interesante para jefes potentes como los de Glory, o para alguno de la torre en solitario si realmente son fuertes. Yo creería que sería interesante únicamente para eso, ¿no? Para esos enemigos. Quizás para limpiar algún mapa con la múltiple igual puede estar bien. Estaría interesante, ¿no? Eso. Capaz para lo que es limpiado de, no sé, desierto de esencias o alguna vaina de esas. Limpiar la punta de múltiple quizás sea mejor que limpiarlo con Dragon o con Glory, ¿no? Habrá que chequearlo, habrá que testear si realmente el daño potente, ¿no? Pero para el limpiar mapa puede estar bien. De primera no me suena mal, pero hay que ver, exactamente. De que puede llegar a tener alguna utilidad, bueno, es lo que digo, puede tener utilidad para el limpiado de mapas de eventos, como digo. O para algún jefe
si la marca realmente es interesante en cuanto al daño, ¿no? Y pasamos al mecánico, y este ya sería el último de todos. Nuevamente repetimos, 50% de probabilidad de que cuando utilicemos el disparo rápido, básicamente apliquemos el bono de veneno, durante 20 segundos, que va a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos, nos va a aumentar el daño en un 400%, ¿no? Es el personaje que menos va a dar, un 400, es un 200 menos del cazador y del guerrero y un 100 menos del mago, ¿no? ¿Pero por qué? Esto tiene sentido. Nuestro disparo rápido se va a transformar en la Quimera Shot, ¿no? En un disparo de quimera. ¿Qué es lo que va a hacer este disparo rápido de ahora en adelante? Bueno, va a ser una nueva ametralladora. Va a ser lo siguiente. Nuestro disparo se va a transformar en 3. Lo que no va a tener cooldown, por lo que estoy viendo, según lo que dice acá. Como que no va a tener... Ah, ok, se refiere al no tener cooldown, básicamente. El utilizar los tres disparitos, ¿no? Estilo Glory del mago, como ya dijimos anteriormente. Vamos a disparar 3 balas venenosas hacia adelante sin tiempo de recarga ni costes de recursos, al parecer. Después, en segundo lugar, cada bala va a infligir, cada bala, ojito, un 350% de daño base como daño de veneno a los enemigos. Una locura, o sea, 350 más. Va a aplicar 5 de veneno por cada hit. Y va a perforar a 5 enemigos. Va a perforar a 5 enemigos. Cada impacto otorga la mejora del disparo rápido, que nos va a dar lo siguiente, ¿no? Por cada impacto acertado, nos va a aumentar 2% de velocidad durante 5 segundos y se acumula hasta 10 veces. Por ende, ¿cuánto nos va a aumentar? Va a ser un 20% más de velocidad de ataque siempre y cuando estemos impactando en enemigos, ¿no? Y por último, al impactar a un enemigo hay un 30% de probabilidad de que se construya una torreta ametralladora frente al jugador hasta o sea, va a durar 10 segundos, ¿no? Así que para mí este es el más broken, la verdad. Para mí el del mecánico es el más potente de todos. Como el que más, sinceramente, va a ser útil en PvE. En el mecha, o sea, imagínense que esto perfora. Esto perfora enemigos, o sea, para limpiar el mapa está ultra mega broken. Y tras eso te lo triplica, es como un Glory. Está broken. Para el mecha, sí. Yo creo que se lo voy a comprar a la Chise, porque está muy potente. Imagínense que estoy pensando en comprar este conjunto en un personaje secundario, porque me parece muy roto. Así que para los que son mechas que dicen en plan, no, Arca, el disparo pesado de Dragon, no sé qué, no sé cuánto. Esto está mejor, muchachines, que el disparo pesado de Dragon, Para limpiar de mapas va a estar muy broken. Para los jefes también va a estar muy broken. O sea, tengan en cuenta que esto te lo va a triplicar. O sea, el daño del disparo rápido te lo va a triplicar. Tras que te lo va a triplicar, vas a ignorar las resistencias al veneno de los enemigos. O sea, no necesitas ni siquiera lanzar el misil, siempre y cuando tengas el efecto activado, ¿no? Va a aumentar en un 400% el daño. También le va a aumentar en un 350 el daño de la habilidad. O sea, es un montón. Es una locura esto. Esto va a estar, para mí va a estar muchísimo mejor que... ¿Cómo se llama esto? Que Dragon y Glory, ¿no? Y para uno lo puede hasta incluso utilizar con Glory. Porque te pones el manto de Glory, te pones un anillo de Glory. Y después puedes hacer el truco, ¿no? De lanzar la torreta azul para activar Glory. Y rápidamente te cambias a este y le empiezas a tirar 200 proyectiles, ¿no? Así que yo doy mi sincera recomendación a todo el mundo. En mecánico esto hay que conseguirlo. Si esto se mantiene así como está actualmente, para mí está muy broken, la verdad. O sea, vale mucho la pena. La Chise no se lo merece, no sacó el arma de aniversario, anillo de Glory, la War es la que se merecía Invernal y no se los armaste. La Chise la consentida. La Chise, bueno,
Estoy pensando también en sacarlo al enano, pero ahí serían 2 millones de Endermante o 4 millones. Hay que ver realmente cuánto es lo que van a pedir. Eso también es muy importante saberlo. Veremos cuando llegue al servidor de prueba y demás. Todo lo que conlleva. Pero bueno, así de primera miradita. Creo que para el mago no, ni siquiera es como lo tendría que buscar, la verdad, porque no es tan bueno. Ya como que primero priorizar a la Chise. Pero bueno, esto lo veremos cuando llegue. Cuando llegue realmente veremos si realmente vale la pena y todas las cuestiones. Pero sí, en el mecha tiene muy buena pinta, la verdad. Todo lo que es triplicarte una habilidad como lo hace Glory en el mago, por lo que estamos viendo es lo que literalmente va a funcionar de ahora en adelante. Al cazador le hubiesen triplicado la flecha múltiple y está muy broken, la verdad. Está un poquito así como está funcionando la situación, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es lo nuevo que tenemos hasta el momento. El evento llega este jueves, ¿no? El otro próximo. No queda mucho, igual si nos ponemos a pensar. Y veremos. Coño. Lo que estoy hablando con la people en Discord, bueno. Puedo cambiar cosas. Ok. Pero bueno, a mi parecer en el mecha, bueno, es lo mejor. ¿Por qué pusieron más días en Dragon? Hoy no se iba, ¿no? Pusieron más días en Dragon porque estuvo andando mal el servidor, andaba funcionando mal todas estas cuestiones. Entonces, bueno, decidieron como darle un par de días más, así que esa es como el real motivo, ¿no? Del por qué. Entonces, tal porque le aumentaron días y también atrasaron el de Cloacas, ¿no? El evento de Cloacas tenía que haber llegado este día jueves y lo atrasaron para el próximo. Para que mi mecha sacara el set. Así que bueno, yo siendo mecánico, bueno, estoy como pensando ya un poquito la build, que básicamente sería lo siguiente. De hecho, miren, la Chise no quiso sacar el anillo de Glory porque sabía que este evento de Cloacas iba a ser para ella. Entonces ella dijo, yo el anillo no lo quiero, a mí dame el de Cloacas. Así que creo que este anillo lo vamos a mandar a la mierda. Este anillo se va a quedar ahí en el recuerdo. Porque creo que no lo va a necesitar, ¿eh? Acá va a ir el de Cloacas, sí que sí. Sí, la Chise, una visionaria, sabía lo que venía. De la configuración, bueno, será el anillo, el nuevo adorno, el casco. ¿Qué más será el otro? Y bueno, y el segundo anillo sería, ¿no? Calculado, literal, el segundo anillo, esto sería como la nueva confi para la Chise. Acá tendríamos como que intercambiar básicamente las sombreras, por lo que estoy viendo. Las sombreras tendríamos que empezar a utilizar las de veneno, con las de Gorga, que no sé si las tengo, acá están. Básicamente lo que hacen estas... Ok, la build también se tiene que cambiar por la de veneno, que es esta justamente la que tenemos acá lista. Nos ponemos estas sombreritas y estas sombreritas van a hacer básicamente que nos aumente en 10 el paro rápido, ¿no? Entonces vamos a tener bastante más daños con esto. Acá habría que ver cuál es el otro ítem que bueno, que voy a tener que intercambiar. Quizás me tenga que quitar o la pechera de Sigris o me tenga que quitar el guante de Sargon, ¿no? Para poder mantener lo que es iracundo y no perder la velocidad de ataque. En ese caso, ¿no? Sería así o así. Habría que ver qué realmente es lo que me rinde, ¿no? Son los dos anillos, exactamente, son los dos anillos, sí. Eso sí, lo que un mecha puede hacer en situaciones complicadas, yo les voy a enseñar. Esto es como muy fácil, la verdad. Uno puede mantener, siendo mecánico, puede mantener el manto de Glory. O sea, lo dejas así como lo tengo actualmente. Entonces uno haría lo siguiente, ¿no? Para activar Glory, como todos sabemos, lo que hay que hacer es lanzar la torreta azul. La torreta azul va a permanecer 12 segundos activa, ¿no? En el suelo. Entonces podemos hacer lo siguiente. Lanzar la torreta y rápidamente cambiarnos. Ponernos el conjunto. O sea, el segundo anillo de veneno. Y utilizaríamos los daños de Glory. Lo estamos viendo ahí, que bueno, ya se fue porque me moré. Y también tendríamos los daños de el conjunto de veneno. O sea, podríamos utilizar ambos conjuntos simplemente cambiando el anillo, ¿no? En situaciones complicadas. ¿Ven ahí? Vieja Gloria, 100% de daño y 15% de crítico. Imagínense que este disparo, cuando tengamos el set,
se va a transformar en 3. O sea, cada disparo de estos van a ser 3. Entonces podríamos utilizar ambos conjuntos, ¿no? Simplemente cambiar, usar macro, dirían los macro players, totalmente. Pero nuevamente, esto sería como a nivel utilizarlo en momentos críticos, momentos complicados. No es como que realmente haya que hacerlo sí o sí. Que tampoco es como obligatorio, ¿no? El hacerlo. Esto simplemente es como para aprovechar ambos conjuntos. Entonces, bueno, nuevamente lo que digo para el mecha, bueno, me parece muy chévere, sinceramente. O sea que me creo un mecha, dices, no porque yo tengo un personaje y el mecha se ve perrón con el trabuco en la mano. Vale. Va a valer la pena, la verdad, el conjunto. ¿Cuántos son de armante para sacar el conjunto? Sinceramente no. Sinceramente no. De momento no tenemos esa información. No sabemos. Simplemente es esperar a que llegue el servidor de prueba. Y tendremos que chequearlo cuando llegue, ¿no? Pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, parece bastante chévere. Como que le den un cariñito, ¿no? 2 millones. 2 millones será para el conjunto. La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. En un principio yo creía que iba a ser sí 2 millones. Porque cuando leí el del guerrero me pareció ultra mega roto. O sea, me pareció como muy potente. Pero después cuando fui analizándolo mejor, como que no me parece tan roto, la verdad. O sea, no está roto el guerrero, no está tan potente. Del mago tampoco. El del cazador dependemos de ver qué es lo que sucede con la marca. El único que me parece roto, como dije 200 veces, es el del mecánico. El mecha sí está muy roto. Pero teniendo en cuenta eso... no creo como que valga 2 millones para todos los personajes, la verdad. Así que si vale Undermante, yo sí tengo como que tirar la predicción. Para mí va a valer muy parecido a lo que era el set del dragón de Año Nuevo Chino y al conjunto de invierno, entre 700 al millón de Undermantes. Eso es realmente lo que yo al menos considero que debería de valer, ¿no? Si todos los sets estuviesen a nivel del mecánico, ahí yo sí considero que sería 1.500.000, 2 millones. Todos estuvieran al nivel del mecha, ¿no? En plan de que te... Sí, bueno, lo que ya entendieron. No me voy a explicar, que ya lo saben, ¿no? Todos estuvieran a ese nivel, sí. Ya, ok. Pero como no todos están a ese nivel, entonces para mí no vale tanto Undermantes a cantidad, ¿no? O sea, no. Y como el conjunto no es como que tiene un precio, dependiendo del personaje, todos tienen que tener el mismo precio. Para mí vale eso. Entre 800, 500, 900. Eso sería como el porcentaje que yo digo. Que yo creo, ¿no? Después puede pasar cualquier cosa que no tampoco tengan en 100% en cuenta lo que estoy diciendo. Porque yo puedo decir algo y mañana puede costar 100.000 Undermantes esto. Y van a decir, al cabo dijiste tanto y no era. O viceversa y puede costar 5 millones de Undermantes, ¿no? Yo simplemente tiro una predicción. Como para que imaginen ustedes también. Pero para mí cuesta lo mismo que el set del dragón. O que el conjunto de invierno. O sea, como que tener ese precio en Undermantes. El invernal costó 700 y fueron 4 piezas. Bueno, 3 compradas y una dropeada. Exactamente, por eso digo, para mí, como no todos los conjuntos en todas las razas están a nivel del mecha, para mí no merece la pena. O sea, para mí no vale más de 1 millón. No es como el de invierno. Si nos ponemos a analizar, el de invierno es como que en los 4 personajes es muy parecido. Simplemente cambia un poquito lo que son los valores de daño y algún que otro bono por ahí. Entonces, ahí es como que sí tiene sentido también que cueste carito. Pero en este caso no, porque en el del mago está malito. En el del guerrero como que no lo veo muy bien tampoco. Y en el del cazador es como que dependemos de la marca, ¿no? Entonces bueno, habría que ver. Hay que ver también cómo esto va evolucionando según los días. Recuerden que el Drakensang va cambiando cositas según lo que va sucediendo. Entonces bueno. ¿Qué tal, Guilford? ¿Cómo estás, Mairo? Bienvenido, ¿cómo andas? Nos sacaron los bonos y estás del conjunto. Sí, ya lo mencionamos anteriormente. Es un poquito lo que acabo de reducir, ¿no? El mago la cagó con lo del control mental. Vaya estupidez. Totalmente. Pero bueno, nuevamente lo que digo. Ya me esperaba que el conjunto en el mago no iba a ser como tan bueno.
Yo tenía como esa... Yo había tirado esa predicción, ¿no? Ayer cuando hablamos en stream. Ya me lo imaginaba, ¿no? Que iba a ser un poquito malo, la verdad. Pero bueno. Mago ya viene con conjuntos muy buenos. Entonces también hay que entender que no siempre va a ser así. Así como funciona. En este caso el bueno le tocó al mecánico. Lamentablemente el cazador, a mí me hubiese gustado que hubiese sido en el impulso mortal. Para lo que es PvE. Hubiese estado muy chévere. Es en la flecha múltiple. Entonces bueno, quizás para PvP puede estar interesante. Por el tema de la marca, nuevamente es lo que digo. Dependemos de ver qué es lo que pasa con la marca esa. Si realmente está interesante. Pero bueno, tampoco está muy bueno en el cazador. No lo veo como tan OP. Al menos en PvE de momento, ¿no? Eso es un poquito una opinión. Después, bueno, en el guerrero ya también lo que dije. Para PvE no lo veo nada útil, pero para PvP puede estar interesante también. A nivel PvE, PvP, en el mecha, increíble. El cazador en PvP puede estar interesante. En PvE dependemos también de lo que pase la marca. En el mago no lo veo útil en ningún caso. Y en el guerrero, bueno. En PvP únicamente. Me hago mi mecha mujer, hombre. ¿Cuál tienes más fachada agarrando el arma? El que más te guste, Mayra. El que mejor creas. Pero si ya están los buenos. Si algo Guildford, puedes tirar más para atrás el stream. Ya lo explicamos en varias ocasiones. Al conjunto, ¿no? Y lo que opino. Que lo puedes como chequear. O si no, bueno, en Discord también están en todos lados. En todos los Discord aparece, ¿no? Por ahí anda también la cuestión. Más que nada porque, bueno, ya hicimos el resumen en varias ocasiones y estaríamos listos, ¿no? En el mago, ¿qué me hubiese gustado? Me hubiese gustado que, por ejemplo, cuando lancemos el meteoro, que el meteoro está transformado en veneno, ¿no? Cuando utilizamos el dominio sobre el veneno. Me hubiese gustado que cuando el meteoro impacte, deje ahí como esas partículas, ¿no? Estilo la singularidad en el suelo. Estilo la metralla candente del mecha. Eso capaz que me hubiese gustado más. Hubiese tenido como más sentido para mí. Más que eso del control mental. Quizás lo del control mental como que no tenía mucho. De Palmago hubiera estado bien eso. Que cuando el meteoro impacte, siendo transformado con el dominio sobre el veneno, deje partículas en el suelo que vayan causando daño. Que también ralenticen y hagan todo lo que, bueno, el veneno tenga sentido, ¿no? En este caso. Hubiese estado mejor para mí. Después, la otra habilidad que también utilizamos con el dominio sobre el veneno es la esfera congelada, que la transforma en esfera de veneno. Entonces hubiese estado interesante que también hagan algo en base a eso, ¿no? Por eso digo, capaz como que no como que el Drakensang no aprovecha bien las cosas y no va un poquito a lo que realmente tiene sentido, ¿no? En plan, si es un conjunto de veneno, debería estar basado en habilidades sobre el dominio al veneno. Sería lo lógico. ¿Ya? Lo lógico, la verdad. El mecha hombre se mira muy panzón. Real, es verdad. El mecha... el mecha hombre se mira panzón. Entonces, bueno, si yo tuviese que cambiar algo sería eso. Me enfocaría más en el dominio sobre el veneno y en sus habilidades. Ok. Hubiera sido un poquito lo que realmente tendría sentido. Y después, bueno, lo otro es esto. Lo de las cajitas... Las cajitas del Black Friday básicamente serán eso. El evento va a estar básicamente compuesto de eso, ¿no? En esta región van a aparecer las cajas. Esas cajas en el Black Friday se abrían con Undermantes. Uno llegaba, compraba las llaves. Las llaves de la codicia creo que se llamaban, si no me equivoco. Estas. Llaves del demonio codicioso. Y creo que hay otras. Acá. Llave de la liberación. Y con estas llaves uno podía abrir el cofre, ¿no? De la codicia. Donde acá podíamos conseguir varias recompensas. Ahora tiene pinta que va a ser la misma mecánica para poder obtener los materiales. Y me imagino que se van a poder comprar con Undermantes también. Pero bueno, todo esto lo veremos cuando llegue al servidor de prueba. Increíble. Y tengo que hacer así como un general de todo lo que han puesto. Siento como que nuevamente es un copia-pega de lo que ya tenemos. Siento como que es todo lo mismo. Si nos ponemos a pensar, no quiero tirar como mucho hate para no
echar la mala, la verdad. Pero si uno realmente se pone a analizar, literalmente es como desde el enano de los enanos cohete, desde enero. Es todo un copia y pega de lo que viene sucediendo. Mascota de 100.000 Undermantes que cumplen la misma función. Una montura, los 3 efectos, el conjunto que se consigue como de la misma manera. Es como que todo viene muy, muy parecido. Y sinceramente como que no sé si me gusta, la verdad, demasiado. Solo le cambian el color totalmente. Y los efectos estos de cloacas nuevos, si no me equivoco, ya existen o son como muy parecidos. Si no estoy mal. Yo creo que si me pongo realmente a buscar y a chequear, vamos a encontrar alguno como que se parezca mucho. Creo, no sé, igual. No estoy seguro. Pero sí. Bueno, capaz que me estoy confundiendo y no, pero yo siento como que sí, como que los efectos de alguno que otro parecido a lo que ya tenemos. Entonces bueno, todo viene muy parecido, la verdad. Entonces eso es algo como que no me gusta. Yo creo, en realidad no creo, a mí lo que me gustaría ahora en adelante es lo que siempre estoy pidiendo. Menos esto. Menos el nuevo conjunto, menos nuevo efecto, menos mascotas nuevas y monturas. O quizás los efectos y las monturas, eso de pronto sí. Pero estaría más chévere que en plan empiecen a colocar mapitas nuevos, enemigos nuevos, nuevas misiones. Eso es realmente, yo creo que lo que estaría más interesante. Más que simplemente colocarte un objeto en King Shield para abrirlo con Undermantes. O... sí, con Undermantes en realidad. Y listo, ¿no? Literalmente es el mismo evento con una mecánica de andar a hacer clic en King Shield. Un poquito lo que no me está gustando. Lo nuevo va a ser la torre. Exactamente, lo nuevo al parecer va a ser la torre en solitario, pero veremos. Nada, si la marca no queda perma, tocó quedarse con Dragon normal. Totalmente. Si la marca en el conjunto del cazador no se queda permanente, yo creo que no va a ser tan útil, la verdad. A nivel jefes potentes, ¿no? Pero bueno, ahí no dice ningún tiempo ningún tiempo de... donde quede la marca, básicamente, ¿no? No dice como la marca va a quedarse durante 5 segundos. Va a permanecer durante 5 segundos. No dice nada. Entonces, en teoría, va a quedar para siempre, ¿no? Imagino que en PvP la marca uno se la puede quitar con los saltos, que son las liberaciones. Ya como lo más lógico. Pero bueno, un jefe no se la podría quitar, en teoría, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es eso. En el cazador dependemos de la marca. En el mago dependemos que un milagro y como que le den un giro de 360 y eso cambie. En el guerrero siento que sirve para PvP nomás. Y en el mecha, bueno, sirve para todo. Bueno, el del mecha es para PvP, para PvE, para cocinar, para sacar a pasear el perro. Para absolutamente todo va a servir el del mecánico. Entonces, bueno, esta vez se la llevaron los mechas. Eso sí, algo que estoy viendo que muchos están como manifestando, que dicen que para el evento de Oro Estelar van a colocar un conjunto. Esto lo estaba manifestando la comunidad, ¿no? Un conjunto de electricidad, ¿no? Para farmear pinceles también, es verdad. Todo el mundo está manifestando que para el evento de Oro Estelar van a poner un set eléctrico, ¿no? Entonces, bueno. Ah, no, ya no estará en esa fecha, es verdad. Será para el próximo de pinceles. Entonces, bueno, veremos si el de Oro Estelar tiene más sentido. Puede estar muy bien, la verdad, un set eléctrico. Siendo magos puede estar muy interesante. Para el mecha también puede estar muy bien. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Realmente cómo sigue todo esto. Yo nuevamente es lo que digo. Tantos sets, ya ni sé cuál ponerme. Pero es como digo, para mí, el Drakensand, si quiere sacar más conjuntos, para mí el último debería ser ese, el eléctrico. Porque ya tenemos uno de hielo, uno de fuego. Tenemos ahora el de veneno, faltaría el eléctrico, es real, faltaría ese. Para mí sería sacar ese y ya de ahí en adelante es como dejarlo quieto, ya no sacar más nada durante un tiempo. Y empezar a enfocarse en otras cosas, porque no... porque ya estamos listos, ¿no? O sea, ya no queremos más set, se acabó, bueno. Antes siempre pedíamos cositas nuevas, ahora no queremos más ya. Está exquisito. Así que bueno, people, ya son las 9, como siempre, me iré a cenar. No, Arca, no te vayas, no farme este pincel. Nada, nos jodió la actualización. Uno de arena. Nos jodió la actualización. Bueno, la actualización no, sino en las filtraciones de hoy. Entonces, el stream de hoy fue básicamente en base a esto.
Apenas todo esto llega al servidor de prueba o tengamos alguna otra información, ya saben, lo estaremos reaccionando como hacemos siempre, todos juntos como panitas. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Hubiera sido God que no le hubieran puesto tiempo de reutilización a la trampa de casa, tipo mecha. Es verdad, hubiera estado interesante. Así que bueno, gente, nos estaremos viendo, no sé si más tarde o ya mañana, para más contenido del Dragon Sun Online. El mejor juego do mundos. Falta sacar set de la oscuridad y de la luz. No, basta de conjunto, se acabó, me voy. Adiós. They feel the fight in them, they feel the fire sweep, take over entirely. They feel it growing, it's showing the feelings, they keep overflowing, always stoking the fire. Adrenaline is overloading. Conjunto de agua, hay un conjunto de viento y otro de tierra. Giving to their desires, no, they keep working on their focus. They feel the temperature rise, now there is no place to hide. You better dig deep inside.